Bueno, bienvenidas y bienvenidos, si hay algún bienvenido. Vamos a hacer una entrevista a Irene de Supervioletas y vamos a hablar del género. Hemos recopilado todas las preguntas que nos habéis enviado y bueno, la entrevista se va a basar en ellas, así que a ver qué tal sale. Oli, Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy... A ver, ¿se nos escucha bien? A ver, ¿te me has quedado parada? Ahora. Sí, perfecto. Sí, que tenía una alarma, porque yo tengo alarmas cada 3 minutos. Esperamos Para un todo. poco a que se conecte la gente. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ¿Te ha dado muchísimas... tiempo ir al baño? Sí, me ha ido... A mí también. ha sido muy rápido, pero ha sido Ya te posible. veo, ya. Me parece bien. Nada, como comentaba, vamos a hacer una entrevista a Irene sobre el género y bueno, con muchas ganas de levantar ampollas. Sí, al Así, final alguna se levantará. sí, siempre hay que levantar ampollas, si no, para que somos feministas, ¿no? Sí. Sí, yo la Y verdad es que no me he hecho feminista para agradar. No. efectivamente. Y no sé si hay alguna compañera que tenga, bueno, pues que se puede ir comentando, ¿no? A lo largo del vídeo. Intentaremos recoger las preguntas. Que no me he cogido un boli. Un segundo que voy a coger un boli. Hola a todas. Vale. Pues, ¿qué? ¿Empezamos? Cuando quieras. Vale, perfecto. Vale, Bueno, lo pues primero, eso sí, no vamos a intentar, lo hemos hablado ya, vamos a intentar que esto no dure eternamente, porque yo por lo menos estoy absolutamente en contra de los directos que duran 6 horas. Sí. Entonces, vamos vamos, a ser rápidas. vamos a intentar ir lo más rápido posible, ¿vale? Para que sea ameno y porque tenemos muchas ganas de salir a la calle. Sí, sí que entramos en fase 1 y por fin aquí, así que a ver si me tomo algo. Bueno, pues empezamos. Mira, dicen por ahí ya que tienen preguntas, madre mía. Ah, bueno, pues ir dejando las preguntas por aquí escritas y intentaremos recogerlas todas, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Irene, bueno, por estar aquí y por hacer posible esta entrevista, que creo que es súper necesario. Y, y bueno, vamos a empezar con una de las preguntas que nos la envía Jennifer Starle, que es, cuando el sexo no tiene género, ¿qué implica nacer con un sexo? Vale, primero, está mi madre por ahí liándola en los comentarios. Vale. Y luego, a ver, lo que me preocupa de esta pregunta es que da la sensación de que fuese disociable, ¿no? Es decir, que por un lado está el sexo y por otro lado está el género y no Ujú. tienen absolutamente nada que ver. Entonces, efectivamente, no tenemos un género, es decir, nuestro género no tiene unas razones biológicas. No hay ningún fundamento biológico que demuestre que las mujeres somos más sumisas, no sé, que nos gusta que nos traten mal o que nos guste limpiar, ¿no? No hay un gen de limpiar el horno. Eso está claro. Pero tenemos que tener muy claro que no son disociables, es decir, un hombre, ¿no? Es decir, un varón, una persona que nace vamos, que nace y que vive toda su vida, con sexo, ¿no? Que es un varón, nunca jamás va a tener género femenino. Es decir, esto no es intercambiable, no es, ni tú puedes elegir, ni el resto de gente de tu alrededor puede elegir, ni puedes tener un niño o una niña y decir, ala, a partir de ahora el género que te va a afectar va a ser el que yo decida. No. Es decir, eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Es decir, no son indisociables. A todas las hembras humanas las oprime el género femenino. Y eso no hay, es decir, no hay tutía, ¿vale? Es decir, no se puede disociar. Entonces, efectivamente, nacemos con un sexo, no nacemos con un género, en el género nos educan, pero el género va ligado porque además la propia forma de oprimirnos también utiliza nuestro propio aspecto, ¿no? Quiero decir, o nuestro propio cuerpo, nuestra propia realidad material. Por ejemplo, la violencia obstetricia, es como un caso muy fácil y muy obvio, o que no todos los países haya ley del aborto, son ejemplos muy claros de cómo aprovechan nuestra anatomía, nuestra fisiología, para oprimirnos. Entonces, es que va unido, va de la mano, no hay, ¿no? O incluso el hecho de que digan que los hombres son biológicamente superiores a las mujeres en determinadas cosas, ¿vale? Porque eso se dice demasiado a menudo. Eso es también por nuestra biología. Entonces, no es disociable, no se puede decir, no existe la posibilidad de tener género por un lado y sexo por el otro, ¿vale? Va completamente unido. Lo que estamos haciendo las feministas, ¿no? Las feministas radicales, es intentar que ese género desaparezca, pero el sexo sigue ahí y las diferencias están bien.
Claro, y al final este sistema patriarcal lo que hace es que a las mujeres les educa en el género femenino para estar oprimidas y a los hombres en el género masculino para oprimir. Es por eso que muchas veces hay compañeras que comentan que no todos los hombres son opresores, es que no se puede elegir no ser opresor, no se Claro, puede. efectivamente. Efectivamente, y porque además, que esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero al final es lo de siempre, es que el concepto de opresión es un concepto macro. Es que no es un hombre que no quiera joder a las mujeres de su entorno, aún así sigue siendo un opresor, porque está oprimiendo, porque se está beneficiando del sistema sexogénero, ¿no? Entonces, es que no hay tutía, ¿no? No existe la posibilidad de hombres no opresores por sexo. Hombres no opresores por clases, sí, claro, los hombres obreros, ¿no? Hombres no opresores por el sistema racista, claro, ¿no? Todos los hombres que estén sufriendo el racismo, los racializados. Pero hombres no opresores por el machismo y por el patriarcado no existen. Claro, la única forma que habría de poder librarnos del género sería de una manera colectiva. O sea, es que individualmente no podemos hacer absolutamente nada. Sí. Bueno, y es por esto que por mucho que queramos, incluso las mujeres no podemos dejar de estar oprimidas. Sí, podemos hacer cambios para intentar el día a día, ¿no? Pero esto es una lucha colectiva. Sí, de hecho, sobre eso tenemos una pregunta después. No sé si quieres que lo dejemos para ese momento. Sí. Vale, te voy con la segunda pregunta. Cuando una persona tiene conciencia de su sexo y cuándo una persona tiene conciencia de su sexo y cuándo y cómo adquiere conciencia de su género. Y esta viene por Ana. Vale. Bueno, aquí tengo que pedir disculpas a todas las mujeres que hayan estudiado psicología, que estén viendo esto y que le den mucho valor a la psicología evolutiva. Yo, sinceramente, no se lo suelo dar, porque al final es verdad que depende mucho de la persona. Hay unos cambios brutales, ¿no? Tienes bebés que enseguida empiezan a hablar o a andar y otros que les cuesta muchísimo y eso no significa nada, ¿no? Entonces, cada persona tiene su momento. Pero ¿cuándo somos conscientes de nuestro sexo? Pues realmente, pues probablemente desde que seamos capaces de controlar nuestros esfínteres, ¿no? Desde la primera vez que te lleves la mano y digas, uy, pues mira, esto es lo que tengo aquí. Pero igual que ese mismo momento en el que eres consciente de que tienes un brazo al otro lado. Es decir, mira, al final es tu propio cuerpo, ¿no? Es tu propia anatomía. Eres mucho más consciente de tu sexo probablemente en la pubertad, ¿no? Cuando empiezas a desarrollarte y empiezas a tener otros cambios que van implicados a tu sexo. ¿Y cuándo empieza a afectarte el género? Vale, bueno, pues esto es que me llama la atención ese tipo de preguntas, porque sí es verdad que me las preguntáis mucho, porque es que no hay un momento, es decir, no hay un momento en el que a todos los bebés les traten iguales y de repente empiecen a tratarles de forma diferencial a niños y a niñas. Es que es incluso desde antes de nacer. Entonces, antes de nacer no te afecta porque no existes, pero una vez que naces sí te afecta. Es decir, el hecho de que cuando una mujer está embarazada y el bebé da muchas patadas y dicen, si es una niña, dicen, va a ser bailarina. Y si es un niño, dicen, va a ser futbolista. Entonces, a mí que me expliquen en qué momento nos tratan de forma igualitaria ¿no? A niños y a niñas. Es decir, entonces, sobre esto hay un experimento, bueno, hay un montón de experimentos, ¿no? Pero hay un experimento que sí que he contado en algún capítulo, que, era un experimento que no estaba buscando esto, pero que al final la conclusión fue esta, y que se ponía a bebés a subir una rampita, ¿no? Gateando a subir una rampita. Entonces, cuando se ponían eso, le preguntaban a su padre, madre, madre, madre o padre, padre, que cómo pensaban si va a poder subir la rampita esta, ¿vale? Gateando. Con los bebés todos de la misma edad. Entonces, lo que se vio, se intentó buscar diferentes cosas, lo que pensaban las madres, lo que pensaban los padres, lo que pensaban según la edad del bebé, el no sé qué. Y la única diferencia que se vio significativa es que según el sexo del bebé, los padres y madres pensaban que, es decir, si era una bebé niña, pensaban que no iba a ser capaz en mayor medida de subir esa rampita y cuando era un bebé macho, ¿no? Un varón, sí pensaban que iba a ser capaz de subir la rampita y luego ponían a los bebés a subir la rampita y podían exactamente en iguales casos. Entonces, ya nos afecta el género desde mucho antes de lo que somos capaces de pensar. Incluso cuando decimos, que eso me encanta, por cierto, lo de, no, yo a mis hijos y a mis hijas las estoy educando sin género. Primero, insisto, el género es macro, es decir, eso no está en tu poder. Y segundo, no eres consciente de hasta qué punto tú sigues educando en el género a toda la gente que está a tu alrededor, no solamente a tus hijos e hijas, sino cuando tú ves a una mujer por la calle cargada de bolsas y le dices que si necesita ayuda, eso es educar en género, porque a lo mejor no lo verías igual si fuese un hombre. Entonces, estamos educando en género a toda la gente de nuestro entorno y eso es lo que tenemos que estar haciendo todo el rato, estar pensando en, uy, espera, esto lo estoy haciendo diferente porque es una mujer, esto lo estoy haciendo diferente porque es un hombre. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, pero el momento en el que pensamos que ya lo hemos conseguido todo es el momento en el que dejamos de luchar. Hay un comentario que dice esta Mariano, que es muy interesante, ¿no? Dice, sí que afecta antes de nacer porque hay abortos selectivos. Efectivamente, ¿no? Sí, toda la razón, efectivamente. Sí, no te afecta a tu personalidad o a cómo no te ves y te sientes y te entiendes en el mundo, pero sí, efectivamente, puede significar que no nazcas. Totalmente. Vale.
Pues la siguiente pregunta es, ¿de dónde viene el significado de la palabra transgénero? Y nos la envía Irene Agüer. Sí, esta, bueno, me he preguntado, ¿no? Que porque tiene curiosidad, sinceramente no tenía ni idea. De hecho, la he buscado. Y se lo he preguntado a otra amiga, que sí que me ha pasado un artículo muy interesante, que os lo, en plan, te lo mando si quieres, Arantxa, para que lo podáis también difundir, que habla un poco, hace un análisis de cómo se crea todo el tema de esa palabrería, todo este lenguaje propio, ¿no? Que recuerda tanto al neolenguaje de 1984. Entonces, bueno, pues en este caso, simplemente decir, el origen concreto de quién fue la primera persona no lo he encontrado, pero sí es verdad que no se utilizan de igual manera en inglés que en español, o por lo menos hasta ahora no se usaban de igual manera. En español estaba mucho más extendido el término transexual y en inglés el término transgender. En cambio, ahora, probablemente con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con, ¿no? Con la colonización de todos los espacios, sí estamos empezando a tener mucho más aquí el tema transgénero, pero se había utilizado para denominar lo mismo en diferentes momentos en diferentes idiomas. Lo que yo quería comentar es que me parece un horror, ¿no? Que a raíz del transgenerismo y de la transexualidad estén surgiendo como nuevas formas de identidad, de identificarse, ¿no? Como la transedad, que muchos pedófilos están aprovechando esto bueno, para lo que ya sabemos, la transraza, la transespecie y, bueno, es que hasta dónde va a llegar esta locura. Sí, pero aquí tenemos que al final que hacer otra vez el análisis feminista, ¿no? Y es que curioso porque yo todavía no he visto a nadie de toda la comunidad antirracista decir que está bien considerarse transraza. Todo, y además es un tema que me interesa mucho, he buscado un montón de información. De hecho, hay un documental que me han recomendado en Netflix, que puedo Trans, buscaros el nombre, puede transracial. ser, sí, que me lo han recomendado hace poco. Entonces, al final, toda la comunidad antirracista tiene súper claro, ¿no? Es decir, ahí no hay fisuras. Tiene súper claro que eso es súper racista, ¿no? Y que es una apropiación cultural brutal. Lo mismo ocurre, es decir, creo que cualquier persona del mundo, cuando un señor de 40 años dice que le cambien el pañal porque es transedad y en realidad tiene 4 años, creo que eso no se lo cuelan a nadie. Entonces, ¿por qué sí nos cuelan que alguien puede sentirse de otro sexo? Es decir, ¿por qué? Es decir, bueno, la respuesta es clara, ¿no? Por el género, porque nos educan para ser cuidadoras, para que todo el mundo importe más que nosotras. De hecho, siempre digo lo mismo, ¿no? Que nos educan para que siempre antepongamos un resto. Y nos han dado ese resto. Entonces ya les anteponemos nosotras, ¿no? Ya decimos nosotras que está bien. Pero es eso, Efectivamente. para otras sentires y otras posibles equivocaciones biológicas del cuerpo, ¿no? Si eso pudiese existir, para eso no existe. Es decir, el resto de la gente lo tiene como súper claro, ¿no? Es súper obvio. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que tenemos el género tan metido dentro bueno, es una lucha de toda una vida, ¿no? El documental se llama The Rachel Divide, que lo acaban de comentar por aquí. No sé qué Ay, va a millones de gracias. Genial. The Y por Divide. cierto, una cosa más, y quería mencionar, hay un artículo de Tribuna Feminista que me gusta muchísimo, que se llama Amar a nuestros opresores, no gracias. Y que es muy bueno y que lo que hace es un análisis de que somos el único colectivo oprimido, ¿no? Es decir, que estamos obligadas socialmente a amar a nuestros opresores, que somos el único colectivo oprimido que es normal que nos emparejemos con nuestro opresor, ¿no? A ningún obrero le dicen, oye, te tienes que llevar súper bien con tu patrón, casarte con él y quererle mucho, ¿no? Y dormir con tu patrón, ¿no? Es decir, es normal y está, bueno, socialmente aceptado. Es que esto es muy complicado, ¿no? Con estas manifestaciones ahora de fachas, bueno, socialmente aceptado. Pero bueno, pero sí es lógico que la comunidad que sufre racismo pueda estar en contra de las personas blancas. Hombre, con todo lo que les hemos hecho no me extraña, ¿no? Entonces, eso sí es normal, pero lo típico que te dicen, eres feminista, es que odias a los hombres. A ver, no, me lo ponen muy difícil, pero no. Pero quiero decir, ¿y si sí qué? ¿Y si sí qué? ¿Qué problema habría, no? Es decir, coño, si nos matan, nos violan, ¿no? Nos echan de nuestras casas, nos violan de todas las maneras posibles, nos acosan, nos hacen sentirnos inseguras, no sé, A mí realmente me extraña que hasta el punto en el que estamos ahora no hayamos salido ya a las calles a hacer una verdadera revolución. Eso es lo que me extraña. el Lo género. quería decir, porque digo, es que no sé en qué momento, ¿no? Hasta dónde vamos a esperar para que eso ocurra, ¿no? Totalmente de acuerdo. En fin. Bueno, pues, a ver, otra pregunta. Una mujer trans, que puede ser leída como una mujer por la sociedad, ¿por qué decimos que no sufre opresión? Y esta nos la envía Paula. Vale. ¿Por qué no sufre opresión? Porque la opresión es un término macro. Porque la opresión es una cosa que
tú sufres, es una cosa que sufrimos todas las mujeres, ¿no? Hablando de la opresión por sexo, ¿no? Y a través del género. Es decir, entonces no pueden nunca estar oprimidos los hombres por esta razón, nunca, ¿vale? Por razón, ya hemos hablado, por razón de clase o por razón de racismo, sí, pero por sexo no. Entonces, no están oprimidos. Es que no podemos confundir la palabra opresión con la palabra acoso o con la palabra, yo qué sé, oprimir no es que te jodan, oprimir no es que te traten mal. Es decir, eso no es opresión. Opresión es cuando todo el sistema está estructurado para que tú estés en una jerarquía, es decir, jerárquicamente en una posición inferior. Eso es opresión. Es decir, que toda la cultura, la economía, el concepto de familia, es decir, que todo lo que esté creado, todo lo que conocemos, esté para que tú siempre estés por debajo. Entonces, un hombre nunca va a experimentar eso, porque además, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Había una imagen buenísima hace un montón de tiempo, que todavía circula por redes, que se veía a un hombre mirándole el culo a una mujer y a ese hombre le miraba el culo otro hombre. Entonces, el hombre este primero les decía a la mujer en plan de qué pasa guapa, no sé qué, típico acosador de mierda, y luego se giraba y veía que el otro hombre le estaba mirando como él estaba mirando a la mujer, ¿no? Y entonces era en plan de, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces ponía en plan de, lo que os pasa con los homosexuales es que tenéis miedo de que os traten como vosotros nos tratáis a nosotras. ¿No? Es decir, que me parecía una imagen estupenda. Claro, pues ese es el tema. ¿Cómo responde esa mujer a ese acoso? Es decir, cuando a una mujer la acosan por la calle, ¿cuál es la respuesta? ¿Encararte y gritar? Muy pocas responden así. La mayoría te sientes una mierda, te sientes sucia, te planteas por qué, aunque no quieras, te planteas por qué he pasado por aquí. Si he visto ese grupo de chicos desde hace tiempo, ¿por qué me he acercado? Es que me lo estaba buscando y luego piensas, güey, ¿por qué me viene todo esto a la cabeza? Es decir, porque nos han educado para eso. Porque la pregunta en las titulares sigue siendo ¿por qué esas mujeres iban por ahí cuando las violan? Es decir, ¿cómo se le ocurrió a la de la manada irse con estos 5 energúmenos? Es decir, la pregunta es esa, por desgracia. Entonces, no nos afecta igual, porque cuando a un tío le violan, nadie se pregunta qué hacía allí. ¿Vale? Además de que le violan otros hombres, pero nadie se pregunta eso y él no va a responder igual. Si a un tío por la calle le acosan otros tíos, porque no van a ser mujeres, su respuesta va a ser violenta. La nuestra es de miedo, es de inseguridad y es de autoculpabilidad. Entonces, nunca, es que ni siquiera podrían llegar a sufrir lo mismo. Es decir, ni siquiera el propio acoso es igual. Pero es que además es eso, es que la opresión es un tema macro, no es una cosa que tú sufras individualmente. Yo quería comentarte si podrías explicar brevemente, por si hay alguien que no lo sepa, que me parece fundamental para poder responder a esta pregunta, la diferencia entre opresión y discriminación. Sí, es un tema que me parece súper importante, ¿no? Y tener súper claro. Y además, esto volvemos otra vez a la misma frase que la repetiré hasta que me muera, ¿no? Y es, si conceptualizamos mal, politizamos mal. El significado concreto que tiene esta frase es que si no tenemos claros los conceptos, algo que parece en plan, bueno, ¿qué más da decirlo de esta manera que decirlo de esta otra? No da igual porque toda la estructura que se crea encima de esa terminología, toda que es nuestra acción política, es toda esa estructura, se crea a partir de algo que una pequeña diferencia es brutal en cómo vas a reaccionar, en cómo vas a politizar, en cómo te vas a plantear las cosas, en el tipo de acciones políticas que vas a determinar. Entonces, esto, y vuelvo siempre al mismo ejemplo, es 1984, es el neolenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hacen en 1984 de George Orwell? Pues lo que hacen es eliminar palabras, y hay palabras que no puedes utilizar, está prohibido. Entonces, eso es demasiado rocambolesco quizá para hacerlo en el siglo XXI, ¿no? Sería demasiado claro que es una dictadura, ¿no? Esta inquisición, ¿no? Como dice mi amiga Cintia. Entonces, es demasiado obvio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de otra manera, que es retorciendo el lenguaje. Si es la posverdad. Si todo significa lo que yo quiera que signifique y no significa nada, pues jugamos al despiste y entonces las palabras pierden su significado. Si utilizamos opresión, igual que acoso, igual que discriminación, igual que cualquier otra cosa, dejamos de poder conceptualizar y por tanto dejamos de poder luchar contra ello porque no entendemos las implicaciones que tiene. Entonces, opresión es un concepto macro, implica que toda la cultura se basa en que esa jerarquía siga todo el tiempo. Y es súper importante porque el opresor necesita al oprimido para existir. Es decir, no existe patrón si no hay obrero, ¿vale? Creo que es como un ejemplo muy obvio. Entonces, el patrón no quiere cargarse a los obreros, cualquiera lo diría con Bangladesh, ¿vale? Pero no, el patrón en teoría no quiere cargarse al obrero, ¿vale? O a las obreras, ¿vale? Igual que las personas blancas no hemos querido cargarnos a las personas negras, las hemos explotado, las hemos esclavizado, las hemos humillado, las hemos violado, les hemos arrebatado sus países, ¿no? Y sus tierras. Entonces, se basa en eso, la opresión necesita que siga existiendo un oprimido. En cambio, la discriminación, ¿no? Y bueno, y el tema, ¿no? Es decir, los hombres no quieren que las mujeres dejemos de existir.
necesitan que sigamos criando a sus hijos y a las nuestras, ¿no? Es decir, necesitan que sigamos manteniendo su casa, que sigamos limpiándoles las camisas para que ellos puedan ir a trabajar. Es decir, necesitan que sigamos existiendo para poder seguir oprimiéndonos, para poder seguir explotándonos, ¿no? Sacándonos todo el jugo. En cambio, ¿qué es la discriminación? La discriminación igualmente son dos grupos, ¿no? Diferenciados, pero el discriminador sí quiere erradicar al discriminado. Entonces, ejemplos de discriminación, por ejemplo, la homofobia. Es decir, los heterosexuales y las heterosexuales no viven, ¿no? De estar sacándole el partido a las personas homosexuales, ¿no? Y exprimiéndolas y tratándolas mal. Es decir, el sistema económico-cultural, la familia, cualquier concepto no se basa en que las personas heterosexuales no se aprovechan de las personas homosexuales. No se basa en eso. Es decir, de hecho, hay campos de concentración de personas homosexuales, ¿no? En países como Rusia. Y lo que intentan es erradicarlas. Lo mismo para las personas con discapacidad. Eso es una discriminación, porque nadie intenta que sigan existiendo personas discapacitadas, ¿no? Perdonad, con discapacidad, para que puedan seguir aprovechándose de ellas. Lo que intentan es que no existan. Entonces, no es lo mismo discriminación y entender este concepto cambia completamente cómo te planteas la propia lucha. Porque no es lo mismo si intentan eliminarte que si intentan seguir aprovechándose de ti para siempre. No es lo mismo si además tiene un sistema, porque claro, las opresiones necesitan un sistema educativo para poder automantenerse. Entonces, el patriarcado tiene el género, esa herramienta educativa que nos educa a nosotras para ser sumisas y a ellos para ser, es decir, no, para ser oprimidas y a ellos para ser opresores, ¿no? Es decir, es como carcelarios y presas. Entonces, necesitan educarnos así para que siga existiendo. Para una discriminación, en unos países hay, en otros países no lo hay, en algunos hay, por ejemplo, ¿no? Ley del matrimonio homosexual, que eso es para otro debate. En otros países no, es decir, la situación es diferente, pero el patriarcado existe en todas las culturas porque es una opresión. Irene, hay una compañera, dice Maika, que vas muy rápida para los apuntes, pero es que queremos salir a la calle. No, lo siento, es que hablo muy rápido, me emociono, ya me conocéis. Pero vamos, os lo explico cuando queráis, Maika, ya metí más. Hay una compañera o compañera que se llama Sil que dice, no llego a entender eso, estoy de acuerdo que no va a ser una mujer y no ha crecido con esa opresión, pero de cara a la sociedad sí es leída así en alguna circunstancia, podría sufrirlo, ¿no? Yo quería comentar aquí, ¿no? Por ejemplo, el tema del acoso callejero, ¿no? Realmente si cuando una persona es trans, ¿vale? Si fuera mujer no habría que ponerle el trans delante. No sufre el acoso que sufre una mujer, porque los hombres, cuando leen que es persona trans o cuando identifican que es una persona trans, lo que quieren no es violarla, es pegarla. Es humillarla. Es humillarla. Y de hecho, a grito de insultándole como si fuese homosexual y eso fuese un problema, ¿no? En plan, puto maricón, etcétera, ¿no? Es lo que se le suele decir a las personas trans cuando se las ataca. Efectivamente, o sea que no es leída de la misma manera. En caso de que, por ejemplo, pase desapercibida y aparente ser una mujer, en el momento en que intenten violarla y descubran que no es una mujer biológica, lo que van a hacer es humillarla otra vez. Y de hecho, se me acaba de ocurrir un ejemplo que creo que lo muestra bastante bien, y es el CEO este, ¿no? En plan, le llamaban como la empresaria del año, no la CEO, no, perdona, ¿no? CEO, la directora, mejor pagada de todos los tiempos es una trans woman, pone en el artículo, ¿no? Y dices, ah, coño, qué casualidad, ¿sabes? Es decir, ¿ha llegado ahí por ser mujer? No. ¿Le van a echar de ahí por decir ahora que es mujer? No. Es decir, sigue teniendo los privilegios de hombre. Entonces, no la van a echar de ahí, es decir, una vez que decide que se identifica como mujer, no va a tener de repente techo de cristal, es decir, no va a ocurrirle todo lo que nos ocurre a las mujeres todos los días de nuestra vida, ni va a tener interiorizado que es normal. De hecho, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué pasa con los transfemeninos, ¿no? Y por qué esa idolatración, ¿no? ¿Idolatración se diría? No lo sé. ¿Idolatración? No sé. ¿Idolatración? ¿Idolatría? ¿Idolatría? ¿Por qué exaltamos tanto a los transfemeninos, ¿no? Bueno, pero más adelante lo comentaremos. Aquí hay una pregunta que me parece muy importante, Irene, y creo que te gusta esta pregunta. Bueno, no, perdona, antes de esta, espera, a ver. Vale, sí. ¿Por qué es un error para las feministas radicales diferenciar entre transexuales y transgénero? Y nos la envía Beatriz de Olimpia. Sí, esa pregunta la adoro. Vale, porque es un error. Bueno, sobre esto ya os he comentado en Stories que he grabado ya, de hecho, el capítulo para dentro de 3 semanas y sobre esto, así que no os preocupéis que habrá un capítulo entero solamente para este tema. Pero, muy en resumidas cuentas. Primero, porque
esta idea, al final, lo que da es como si hubiese unos que son buenos y otros que son malos, ¿no? Parece, ¿no? Y además todo el mundo sabemos cuál es cuál, ¿no? Es decir, los transgéneros son los malos y los transexuales son los buenos. O sea, sé que si tienes una disforia, sí puedes eliminarme como mujer. Si tienes una disforia, sí me parece bien que ocupes un puesto de paridad para una mujer como Carla Antonelli. Es decir, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿y contra qué estamos luchando, no? Y entonces, esa es la parte importante y la parte concreta. Nosotras no estamos luchando contra las personas transexuales, ni las personas transgénero, ni todo el paraguas trans que nos queramos inventar, los no binarios y toda esta gente que no existe, los unicornios. ¿Vale? Es decir, no estamos en contra de ellos. Eso no es nuestro problema. Es decir, nuestro problema es, y pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Nuestro problema para el mito de la belleza no son las mujeres con trastorno de conducta alimentaria. Y eso, es decir, ellas son unas víctimas de este sistema, como todas las demás, y además, si normalizásemos su caso, como ocurría con las pasarelas de moda de modelos escuálidas, además pueden llegar a convertirse en victimarias, ¿no? Pero ese no es nuestro problema, nunca. Es decir, ¿os plantearíais que la forma de acabar con, no sé, con los mitos de la belleza sería atacar a las mujeres con trastornos de conducta alimentaria? No, es que no tiene ningún sentido, porque ese no es el problema. Es decir, tenemos, de verdad, es que es súper importante conceptualizar bien. Nuestro problema es que no se puede cambiar de sexo y no se puede cambiar de género. Y plantear lo contrario, es decir, y sobre todo esto, ¿por qué, si es tan obvio que no se puede cambiar ni de sexo ni de género, por qué siguen insistiendo en esta idea? Porque esta idea borra el feminismo. Esa es la clave. Es decir, la clave de seguir planteándonos que sí se puede cambiar de sexo o sí se puede cambiar de género es eliminar el feminismo. Porque si cambias el sexo puedes cambiar la realidad material, entonces no te están oprimiendo en base a nada. Y si cambias el género, lo que están diciendo es que la herramienta educativa que tiene el patriarcado en realidad es aleatoria. Entonces, ¿cómo estamos oprimidas? ¿No? Si es algo que tú puedes elegir. Y además con ese concepto de culpabilidad. Si un hombre elegiría la feminidad, ¿por qué te quejas tú tanto de la feminidad? Si es algo que alguien elegiría, ¿no? Es decir, tenemos otra vez este toque de la libre elección y de... Entonces, no se puede cambiar, pero ¿por qué entonces se sigue diferenciando entre transexual y transgénero? ¿Por qué seguimos haciendo? Y además, por cierto, hubo un ejemplo que plantearon en un debate en la Asamblea de Madrid, una compañera, Elena, me gustó mucho y fue, ¿dónde pones la línea? Quiero decir, ¿no? Y planteo un caso, ¿no? De hecho, lo digo en el capítulo de dentro de 3 semanas. Si un hombre se pone pechos, pero se deja el pene y se hormona, ¿qué lo consideramos? ¿Transgénero o transexual? Porque, claro, un hombre con barba y vestido lo identificamos, bueno, es que, bueno, sí, un hombre que no se cambie nada de su apariencia, ni tome hormonas, nada de nada, de nada, de nada, y lleve vestido, pues eso todo el mundo tiene como súper claro que es un transgénero, ¿no? Y una persona completamente operada lo tendríamos claro como transexual, pero ¿y dónde está esa línea? Es decir, ¿cuándo decidimos, no, hasta aquí transgénero, hasta aquí transexual? Y es eso y sobre todo, ¿y para qué? Vale, pero ¿y por qué se hace entonces esta diferenciación? Bueno, pues sobre esto y sobre lo que va el capítulo de la semana que, bueno, de esta semana ya, es por las leyes que tenemos en España. Tenemos una ley, que es la Ley 3/2007 del PSOE, que es la que permite a las personas que se puedan cambiar el sexo en el DNI, en el registro, ¿vale? Entonces, esas personas son las que consideramos transexuales, como Carla Antonelli. Entonces, por eso interesa seguir haciendo la diferenciación, porque todo el sector del PSOE lo que quiere es que nos concentremos en la ley trans de Podemos, en esta propuesta de ley. Y claro, efectivamente, esa propuesta de ley es una barbaridad, la autodeterminación, pero no estamos aquí de forma aleatoria, es decir, aquí hemos llegado porque nos han traído, ¿vale? La ley 3/2007 del PSOE es el pie en la puerta que hace que todo lo demás se haya colado. Entonces, no tenemos que atacar solamente es decir, y de hecho es que atacar solamente la ley trans de Podemos es, no sé, seguir atajando el problema, pues eso, ¿no? Es decir, seguir podando la mala hierba. Vamos a ir a por la raíz, que somos radicales. Entonces, el problema no son los transexuales, no es transgénero, el problema es el género. Y el problema es que nadie se puede cambiar de sexo ni de género. Y permitirlo en la legislación es un borrado y una eliminación de las mujeres y de la categoría mujer. Completamente, Irene. Es que lo estaba comentando por aquí. Es que sí, es que decirte, ¿no? Que tienen, sí, es que es completamente cierto. En fin, vamos a ir a la siguiente y una pregunta. cosa más, simplemente sería además caer en el juego. Es como le llamo con femenino, le llamo con masculino, y que es trans, y que es no binario. Espera, me está haciendo un lío, pero y cuando es a género, ¿por qué nos estamos perdiendo el tiempo y distrayéndonos? Es que no tiene sentido. Nuestra lucha está muy clara, que no nos distraigan. Pues sí, efectivamente. A ver, otra de las preguntas que me surge aquí es ¿por qué algunas abolicionistas siguen refiriéndose a los transfeministas como mujeres trans? Y esta nos la envía Lobos Pride.
Vale, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, al final esto es el género, es el cuidado, es el... Es decir, pobrecito, es que no, es que mujer trans es un oxímoron. Es decir, es que no existe esta posibilidad. Vale, bueno, además hablaremos un poquito más adelante de si existen las personas, es decir, qué es el concepto trans, ¿no? Y si no se puede cambiar ni de sexo ni de género, entonces, ¿qué son los trans, no? Es decir, ¿qué es lo que se cambia, no? Entonces, Exactamente. seguir llamándolo mujeres trans es una manera, es decir, al final el lenguaje construye pensamiento. Entonces, seguir utilizando terminología como mujeres trans nos sigue haciendo pensar que en el fondo, muy al fondo, de alguna manera enreversada, que seguro que no se nos ha ocurrido, sí existe la posibilidad de que se conviertan en mujeres. ¿Vale? Y además esto lo digo, es decir, lo digo sintiéndolo, porque yo he tenido este tipo de pensamientos. Ya lo digo en un montón de capítulos. Yo me he resistido con todas mis fuerzas a ser feminista radical, ¿no? Es decir, pero al final es que por mucho que le das vueltas, por mucho que investigues, por mucho que leas, por mucho que busques testimonios, por mucho que intentes leer teoría queer, intentes, ya sabéis por qué, aún así es que no hay ninguna explicación. Es que tenemos que dejar de justificar y tenemos que dejar de utilizar el lenguaje que intenta hacernos desaparecer. Y bueno, y luego ya lo que es la repanocha es lo de mujeres no trans, ¿no? O mujeres cis. Es decir, ¿no? Simone de Beauvoir nos define con la alteridad que somos lo que no es hombre, ¿no? Y que eso es lo que nos hace el patriarcado. Entonces ahora no solamente somos lo que no es hombre, ahora somos lo que tampoco es un hombre que dice que no es hombre. Y por favor, ¿qué somos nosotras? En serio, somos la alteridad de la alteridad. Respecto a esto, me gustaría hacerte una pregunta. ¿No crees que también entonces es un error que las propias feministas radicales nombremos a los transfemeninos trans? O sea, no deberíamos empezar a llamarlos como lo que son hombres. Efectivamente, son hombres que dicen que son mujeres o que dicen que saben lo que es ser mujer. Yo no lo sé todavía a estas alturas, pero bueno, ya me enteraré, espero. ¿No? Entonces, efectivamente, son hombres que se identifican como, o que se autoidentifican, o que ellos dicen que creen que saben lo que es ser mujer. Claro, que de alguna manera también, ¿no? Al llamarlos trans es como exactamente lo que estás comentando, ¿no? Como hacer un hueco en nuestro cerebro para entender que a lo mejor sí que tiene una parte de mujer o que... No, es que son... Y también como que de alguna manera, ¿no? Es como not all trans, not all trans. Oye, ¿cómo que not all trans? Hay not, Sí. not all men, pero el not all trans, ¿qué pasa con el not all trans? ¿Sabes? Es No, como... además está muy extendido, porque no siempre puedes poner 10.500 millones de ejemplos. No, pero no todo el mundo son así. Es que os vais a los peores casos. Joder, pues anda que no hay peores casos. Hostias. Efectivamente. Vale, seguimos. Aquí me envían una pregunta. Dicen Unificar por ahí que términos. gracias por tanta claridad. Bueno, es Es que eso, ¿no? No Irene, estamos aquí para hacer amigas. de verdad, a veces me gustaría conectarme a tu cerebro y absorber toda la información. Lo sentiría por ti. Aquí ponen unificar términos, 2 puntos. Hombres transfemeninos, no mujeres trans, y mujeres transmasculinas, sí. Vale, pues es un poco lo que estábamos hablando. Es decir, quizá deberíamos cambiar toda la terminología y dejar de hablar de trans, deberíamos dejar de hablar... Es decir, yo utilizo mucho transfemeninos, ¿eh? Todavía es una palabra que utilizo mucho, pero sí, reflexionando contigo y más a raíz de una pregunta que me vas a hacer más tarde y que hemos estado debatiendo Arantxa y yo, ¿no? En millones de audios, sí, probablemente es que deberíamos dejar de utilizarlo, ¿no? Y hablar eso de varones que se identifican como mujer o mujeres, ¿no? Que se identifican como hombres, que autoidentifican, ¿no? O autodenominan. Aquí nos envía una compañera, Amelia, de Genovia. A veces me causa conflicto que se diga mujer biológica como si esta ciencia no hubiera sido usada para colonizar los cuerpos de las mujeres. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, sobre eso opino que como bióloga me repugna la utilización que se ha hecho en general de toda la ciencia para demostrar, porque es algo que se ha hecho históricamente, esto no es de ahora. Y es que a mí, cuando me decidí a hacerme científica, a mí me habían colado la trola de que la ciencia en realidad iba sobre averiguar cómo está hecho el mundo, ¿no? Y cómo está compuesto todo, ¿no? Y averiguar las cosas a través del método científico. Pero la realidad de cómo se ha empleado la ciencia a lo largo de la historia y por desgracia cómo se sigue empleando, es yo tengo una hipótesis y voy a probar que mi hipótesis es cierta. Entonces, diseño el experimento para que demuestre lo que yo digo. ¿No? Entonces, es verdad que hacen falta muchísimos siglos, hace falta mucho debate, hace falta mucho contraste de ideas para que luego sea cierto. Pero anda que no hay experimentos a lo largo de la historia de cosas que se han demostrado que son falsas, como por ejemplo la supuesta superioridad, ¿no? La supremacía blanca. Eso científicamente se ha demostrado. O que las mujeres, siempre pongo el mismo ejemplo, que las mujeres no podían estudiar en la universidad porque, ¿no? Un motivo súper obvio era, y demostrado científicamente, insisto, que la energía del cerebro, es decir, se nos iba al cerebro, la energía que residía en nuestro útero, porque claro, como somos mujeres, todo está en nuestro útero, ya sabéis. ¿No? Entonces, esa energía se nos iba al cerebro y nos quedamos estériles. Y eso se ha demostrado científicamente.
Quiero decir, entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado y analizar bien. Es decir, de hecho, yo creo que lo único que aprendes realmente en la carrera es a analizar un estudio y decir, esto es una pantomima, esto no está demostrado, esta muestra no es significativa, este estudio no vale para nada, ¿vale? Entonces, tenemos que tener un poquito también de cuidado y un poquito de criterio. De hecho, sobre esto hay una pregunta ahora, un poco más adelante. Sí, a ver, una cosita, a ver, que dice a ver, ¿cómo se llama? Pumove. Irene, ¿qué piensas sobre la nueva identidad mujeres asignadas? No lo No sé entiendo qué identidad exactamente. es esa, pero es decir, me suena esto ya como los cromos. En plan, ha salido un cromo nuevo, ¿sabes? Un nuevo fascículo. La Bueno, identidad mujer asignada. seguimos con la entrevista, que no tenemos mucho tiempo y tenemos muchas preguntas por delante. Sí. ¿Existe un ideal De todas colectivo de maneras, idolatrar? un segundo, Arancha, perdona que te interrumpo. Es que lo de asignada sí que quería mencionar una cosa, porque estoy un poco hasta el moño de escuchar lo de sexo asignado al nacer, que así es como viene registrado en la ley, ¿vale? La propuesta de ley de Podemos de 2018 viene así referenciado, sexo asignado al nacer. El sexo no te lo asigna nadie. No te lo asignan porque no es un pack, ¿no? Que te viene en plan, mira, este es tu pack, te han asignado esto. Es decir, el sexo, y además, y mucho menos al nacer, no sabemos nada de biología, es decir, lo de un óvulo y un espermatozoide, es decir, ese espermatozoide ya tiene o X o tiene Y, y el óvulo tiene X, ¿no? Y por eso, según se junten, pues será XX o XY. Entonces, el sexo se sabe ya y está, es decir, ya es desde el momento en el que se fecunda el óvulo, es decir, desde el momento en el que podríamos llegar a considerar que eso ya es potencialmente, ¿no? Es decir, que eso ya puede llegar a dar a un humano, ya hay sexo. Entonces, ¿cómo que se asigna al nacer? Por favor, ya está. Hay que ver, Sil nos dice, la causa de esa autodeterminación de género es la misma en el caso de mujeres trans y hombres trans, porque noto como más tolerancia hacia los hombres trans, lo cual entiendo son mujeres. Eso, yo creo que esta pregunta la Repíteme, vamos a por favor. responder ahora. Vale. Vamos a seguir con las preguntas, porque es que si no, no vamos a terminar nunca. Que yo creo que la pregunta que están comentando la vamos a responder ahora. Existe un ideario colectivo de idolatrar a transfemeninos incluso dentro de las propias feministas radicales. Personajes televisivos, voy a poner un ejemplo como por ejemplo La Veneno o como otros muchos, que han vivido, ¿no?, de muchos programas de televisión a causa de la exaltación de los estereotipos de género y de la cosificación sexual de las mujeres. ¿A qué es debido este fenómeno? Porque no veo esa idolatración con transmasculinas, por ejemplo. Vale, aquí tenemos varias cosas. Primero voy a centrar en la pregunta y ahora voy a decir una cosa que estoy pensando. Y es, el tema es que al final se considera que es malo ser mujer, ¿no? Es decir, uy, corres como una niña, eso es malo, claro. Sí, porque ya sabemos que las niñas corren mal, ¿no? Es decir, es algo innato nuestro. Entonces, como todo lo femenino está asociado a que es malo, la sensación que tengo yo es que parece que cuando una mujer se comporta con rasgos, con factores, incluso con su forma, su apariencia, que lo asociemos más a la masculinidad, eso se ve como algo malo, es algo que desagrada. Sin embargo, un hombre transgresor que se atreve a parecerse a una mujer siendo eso tan horrible, ¿no? Y Dios mío, es que eso es para aplaudirlo, ¿perdona? Sí, perdona, yo no soy un disfraz, ¿vale? Y que un tío se ponga tacones no es revolucionario para nada. Quiero decir, que se ponga que un elemento de tortura que se han inventado ellos y que lo utilizaban ya en el siglo, no sé ni decirte cuándo, ¿no? Pero anda que no hay cuadros de reyes con tacones. Entonces, en serio, ¿qué es lo revolucionario de esto? Entonces, eso por un lado. Pero voy a aprovechar y también, bueno, pues eso, la misoginia internalizada que tenemos, ¿no? El que parece como que eso, cualquier cosa que haga un hombre siempre está mejor. Pero además, sí quiero poner otro ejemplo, porque tú has puesto el ejemplo de La Veneno, pero ya sabes que yo soy bastante más bruta. Entonces, yo voy al ejemplo de Miranda Jarley, que es un ejemplo ultra, no sé, venerado, ¿no? Dentro de las feministas radicales, porque es una persona transexual, bueno, ¿no? Es decir, es un hombre que sabe que es un hombre, pero que dice que se siente mejor cuando se viste de mujer, lo que quiera que signifique vestirse de mujer, ¿vale? Yo todavía no sé. Entonces, es muy venerado porque hace crítica a la teoría queer, pero esa persona sigue borrándonos, ese hombre sigue borrándonos. Entonces, ¿por qué seguimos? Es decir, de verdad, es que parece que necesitamos buenos y malos, parece que necesitamos creer que hay hombres que sí nos entienden, que hay hombres que sí entienden el feminismo, que hay hombres que sí que lo viven, porque es que hay aliados de verdad de corazón. Es decir, bueno, pues lo mismo pasa con los trans. Bueno, es decir, una persona que sigue diciendo que se viste o que quiere tener la apariencia o lo que sea de una mujer, es que sigue siendo, está perpetuando algo misógino. ¿Cuál es la apariencia de mujer? ¿Pintarse los labios? Bueno, pues yo no me los pinto. Lo mismo debería plantearme si soy transmasculina.
Completamente, Irene. Y además también es que como hay como una especie de, yo creo que a través del género también se nos educa, ¿no? Como para ponernos, siempre estar como en la segunda línea, ¿no? Y claro, de alguna manera sabemos que son hombres, ¿no? Entonces siempre les damos esa parte de poder o de estatus, ¿no? Y bueno, no es casualidad que idolatremos precisamente a los transfemeninos y no a las transmasculinas. Claro, pero aquí es lo que hablábamos antes, es decir, la revisión la tenemos que hacer de forma constante. Todas nos equivocamos y todas seguimos cagándola, quiero decir, y asumir que nosotras ya no la cagamos porque estamos muy reconstruidas, es decir, además de prepotente, me parece que es súper equivocado, porque entonces dejas de poder reconocerlo, porque piensas que ya lo tienes todo hecho. Entonces, ¿por qué nos parece tan obvio cuando se van a la baja de paternidad y maternidad Irene Montero y Pablo Iglesias? Cuando Irene Montero vuelve, a nadie le importa. Cuando Pablo Iglesias vuelve, le hacen un cartel que parece Freddie Mercury con, no, ahí, vuelve Pablo Iglesias. Y eso a todas nos parece absurdo, absurdo. ¿Y por qué a él se le reconoce y a ella no? Es decir, hay cosas que sí nos parecen como muy obvias, pero cuando son los hombres de nuestro entorno, ¿no? Cuando es un hombre que dice una cosa con la que estamos de acuerdo, ahí ya sí. Chicas, tenemos que seguir revisándonos todo el rato, porque es que nos lo han metido bien profundo. Claro, y respecto a esto, tengo la siguiente pregunta que te la hago yo. Es que ¿realmente consideras que es posible que vayamos eliminando poco a poco el género de manera individual? Porque a veces siento que, como tú dices, ¿no? Esto es una lucha constante, claro, lo tenemos tan arraigado, nosotras mismas tenemos tan arraigado que somos como oprimidas, que yo a veces, no sé, digo cosas, he dicho esto. O sea, ¿realmente podemos eliminar el género de manera individual poco a poco? Bueno, ya sabes que yo oigo género individual y mi cabeza, emergencia, emergencia, es decir, tengo que salir de aquí como sea, ¿no? Es decir, no, de forma individual no, porque el género es macro. Es decir, Claro. entonces yo aquí siempre hago una distinción y es cuando nosotras colaboramos con nuestro propio género. ¿No? Entonces, y además creo que hay un ejemplo como muy fácil de entender que es el tema del mito de la belleza. Perdonad que me muevo en la silla porque soy un poco culo inquieto. Entonces, en plan, porque suena, no me pido disculpas por disculparme, que eso sería género. El caso es que, entonces, el mito de la belleza, ¿no? Una mujer que dedica 1 hora diaria en maquillarse y el tiempo que tarde el resto, porque yo creo que el rímel no se quita nunca, sinceramente, si creo que vives ya para siempre con él, decir, no, pero el tiempo que tardes en desmaquillarte, vamos a ponerle media hora, ¿vale? Es decir, una mujer que dedica, una persona, por Dios, una mujer que dedica 1 hora y media al día en maquillarse y desmaquillarse, más las veces que se vaya a retocar, más todos los minutos de su día que esté haciendo otra cosa, mirando el ordenador, hablando con alguien, lo que sea, y esté pensando, ¿llevaré bien el maquillaje? ¿O se me habrá corrido el rímel? ¿O se me habrá corrido la raya? Es decir, toda esa energía y todo ese tiempo que una mujer dedica a su aspecto físico, y solamente estoy hablando del maquillaje, y podríamos hablar del pelo, podríamos hablar de la ropa, podríamos hablar de la forma de nuestro cuerpo, es decir, ¿no? De la forma de nuestros pechos por llevar unos sujetador, de nuestro pelo corporal, es decir, todo el tiempo que podemos llegar a dedicar las mujeres a la belleza, ¿no? Y al concepto de la belleza y a ser el objeto más deseado posible de la tienda, ¿no? Quiero decir, eso al final, tú cuando te lo quitas, es decir, yo no tengo menos género, porque yo sigo siendo mujer, pero yo no tengo menos género por no depilarme, o por no maquillarme, o por no gastar ese tiempo, o porque me miro al espejo y digo, moño, me lo hice hace 3 días, cuela, venga, a la calle, ¿sabes? Es decir, no tengo menos género, porque el género sigue existiendo, el género es colectivo, lo que pasa es que yo no colaboro en mi propio género. ¿Y por qué digo de colaborar? Porque no solamente es el tiempo que perdemos en eso, es que cuando tú te maquillas a diario, la cara que tú reconoces cuando piensas en ti no es la tuya, es la tuya maquillada. Entonces, tu cara natural no te gusta, no te agrada, tú no te reconoces a ti misma con tu propia cara. Eso es una forma de minar nuestro propio autoconcepto, no de minar nuestra propia autoestima, de sentir que no somos lo suficientemente buenas. Entonces, ahí estás colaborando con seguir educándote a ti misma en el género. Pero el género sigue existiendo porque es un tema colectivo. Entonces, ¿podemos trabajar en intentar ir dejando de colaborar con nuestro propio género? Sí. Que, como dice Andrea, toda la razón, efectivamente es la disforia de las mujeres, ¿no? Que estamos educadas en la disforia. Entonces, efectivamente, podemos dejar de colaborar, pero lo mismo, a mí no me han hecho ablación genital femenina cuando era pequeña, y no por eso deja de existir, y no por eso deja de ser una forma en la que nos oprimen, ¿no? Y una forma de género. El hecho de que me hayan educado como que tengo mucha suerte porque no me lo hayan hecho, no que ellas tienen muy mala suerte porque se lo hayan hecho, sino que yo tengo muy buena porque, en fin, porque cuando todo el mundo podría haber dispuesto de mi cuerpo sin mi consentimiento,
no lo han hecho. Hostias, qué privilegio, ¿no? Entonces, eso es género. No es cómo te afecta a ti individualmente. Es decir, para poder quitarnos el género tenemos que hacerlo entre todas. Y es lo que hacemos cuando luchamos contra la prostitución, cuando luchamos contra la explotación reproductiva, cuando estamos luchando por eso, para que se normalice el vello en las mujeres, ¿no? El vello corporal. No sé, que parece que, no sé, que solamente el nuestro huele mal. ¿Entiéndeme? ¿No? Entonces, cuando vamos haciendo pequeños cambios que afecten a todas las mujeres, es cuando podemos hablar de ir aboliendo el género. No, es decir, género y quitarlo de forma individual es que es imposible, es dejar de conceptualizar bien y por tanto no politizamos bien. Entonces la única forma es el activismo. Sí. Y respecto a esto quería comentar una cosa, ¿no? Porque yo el otro día iba caminando por la calle, ¿no? Iba viendo los escaparates y eran todos escaparates, ¿no? Con anuncios publicitarios para que las mujeres compremos nuestro género, ¿no? Y es que pienso, es que es el sistema perfecto. O sea, nos obligan a sentir o sea, nos meten en la cabeza la obligación de sentirnos guapas, no sé qué, y además el sistema se está aprovechando y el capitalismo se está sustentando y es como, what? Y el propio patriarcado, todo, claro, todo se sustenta en eso, y incluso el racismo, ¿no? Por el tipo de modelos que se eligen siempre. Pero al final, quiero decir, es como los anuncios de teletienda son como un meme de la vida real, pero es que es así, es decir, ¿no? El cansado de que se te rompa el cartón de leche cuando lo abres, no me ha pasado nunca, gracias. Pero ahora me estás planteando que a lo mejor tengo una necesidad que no tenía, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero es decir, cansada de las bolsas de no sé qué que se te forman debajo de los ojos. Entonces tú piensas, hostias, no sé. Ah, pues será esto lo que están diciendo, ¿no? No, en serio, yo no tenía ningún problema antes, gracias. ¿No? Te ponen ahí tu cara y dices, Dios mío. Fíjate que yo no sabía que tenía un problema, menos mal que me venden la solución. Sí. Aquí nos preguntan, ¿se considera la disforia solamente algo más típico de las mujeres que de los hombres? ¿Sería posible que un hombre transicionara solamente por esa disforia o lo ves inviable? A ver, la disforia es un término que nos han robado, porque de hecho si buscáis en Google disforia, aparece siempre disforia de género. Es decir, que se atribuye, es una cosa que se atribuye siempre, ¿no?, a las personas que se identifican con, ¿no?, un hombre que se identifica con ser mujer, una mujer que se identifique con ser hombre. Se atribuye solamente a eso, pero la disforia es algo que caracteriza al género femenino, ¿no? Al género. Es decir, a cómo nos educan para que no nos sintamos cómodas con nuestro propio cuerpo. Entonces, eso es la disforia. Quiero decir, entonces, ¿un hombre puede tener disforia? Sí, claro que puede tener disforia, pero ¿eso le va a llevar a odiar su cuerpo y por eso querer cambiárselo? Bueno, esto, sinceramente, me parece que es entrar un poco en la psicología de todo ese tema, ¿no? Y al final también me cuestiona mucho todo el tema de la autoginefilia y todo ese tipo de temas. Pero al final, lo que sí que suele ocurrir es que muchas mujeres, ¿no? Es decir, la mayoría de mujeres que se identifican con hombres lo suelen hacer o porque son lesbianas, ¿vale? O porque han sufrido acoso cuando eran niñas, ¿no? La mayoría de los casos son estos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando llega la pubertad y empiezan a sexualizarla a todo el mundo alrededor, ¿no? Te toca las pocas tetas que tienes cuando te están saliendo, ¿no? Y con lo que duele y todo, es decir, el hecho de que todos tus compañeros cambien la forma de comportarse ante ti, ¿no? Que te toquen, que tú ya no tengas la posibilidad de consentir o no consentir que alguien entre en tu espacio personal. Es decir, para las mujeres, la pubertad es un camino angustioso. Entonces, por tanto, eso sí, es decir, sí que nos enseñan a odiar nuestro cuerpo. Es decir, yo empecé a vestir ropa muchísimo más holgada cuando empezaron a crecer las tetas. Y es así, porque al final no te tratan diferente cuando ibas a escote cuando no te lo tratan. Entonces, ¿no deberíamos cambiar nuestra vestimenta por eso? Vale, pero al final es una manera de que tú te sientes más protegida. Entonces, nos educan en que no nos guste nuestro cuerpo, que nos sintamos inseguras. No hay nada en el mundo mundial como irse con alguien de vacaciones y que sea la primera vez que os vais a ver en bikini. Atención, por favor, a los gestos y al lenguaje no verbal de las mujeres, por favor. Por favor. A la vergüenza que tenemos todas de nuestro cuerpo. En serio, pero, es decir, ¿hay alguna que no la tenga? Entonces, eso es la disforia. Muchas gracias por la respuesta, Irene. A ver, otra pregunta. ¿Cómo les entramos a las creyentes queer? Nos la envía Starutopía 33. Bien, sobre esa pregunta que voy a hacer, dame un segundo que me voy a cambiar de cascos porque sin batería en determinados aparatos. De hecho, mis compañeras que me estén viendo de Mujeres por la Abolición se estarán riendo porque me pasan reuniones. Vale, el caso es que, bien, sobre esta pregunta, bueno, pues cuando la leí me pareció curioso porque además yo siempre pienso en plan de, por Dios, elige tus batallas, ¿no? Es decir, contra creyentes queer depende, es decir, merece la pena. Quiero decir, porque yo, por ejemplo, me planteo
No, yo qué sé, en Twitter, digo, a mí es que me da pereza Twitter, la verdad, me da pereza. Porque es como, Dios mío, vamos a discutir por discutir. Y además, ¿para qué? Porque no vas a conseguir nada, ¿no? Entonces, claro, espera, que me están enseñando los comentarios, que se están metiendo conmigo, mis compañeras. Vale, entonces, el tema es que, claro, lo que yo me planteo que es más destacable de esa pregunta es justo la palabra creyentes. Es que efectivamente es más una religión que un tema, es decir, no es un tema de ciencia, no, nadie llega a esas conclusiones científicamente, ni utilizando la razón, ni dándole vueltas, ni teorizando, no, 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 es que es un tema de creencia, ¿no? Y de hecho sobre esto hay un post brutal que compara el transcult, ¿no? Este culto a lo trans, con la religión cristiana de la mujer es XX, aquí en Instagram, ¿vale? @ la mujer es XX. Brutal. Entonces, te va explicando en los diferentes dogmas, en plan de, si estás en contra, eres un transfobo, si estás en contra, no estás siendo respetuoso con una persona religiosa, ¿no? Te va comparando como los diferentes dogmas que tiene. Entonces, el tema es ese, que es una creencia. Entonces, no sé, pues te planteo la pregunta, la devuelvo, ¿no? ¿Cómo convencerías a una persona cristiana de que Dios no existe? Pues, que primero, ¿tienes ganas de intentarlo? Quiero decir, segundo, ¿merece la pena ese debate? Tercero, ya sabes lo que te van a llamar. Y cuarto, por muchas veces, por muchas razones que le vayas a dar, es que no quiere entenderlas, porque prefiere creerlo. Entonces, es que no sé si merece la pena discutir. Pues sí, tienes toda la razón. Yo creo que no merece la pena porque además eso es un camino que cada una tiene que trazar y tiene que ir autodescubriendo. El único camino que podemos hacer es hacer divulgación como la que estamos haciendo, ¿no? Y quería comentar que sí, que vamos a colgar el directo y si no os importa vamos a seguir con las preguntas, no podemos pasarnos aquí todo el día porque nos quedan muchas Sí. preguntas. Y no es la intención, no, no somos una de No, esos directos. queremos salir a la calle. No, y queremos Hace hacer algún poco, contenido feminista que sea fumable, quiero decir. Que no también, sea en plan de, oh, Dios mío, por favor, un directo de 6 horas, a ver cuándo lo veo. pero bueno, Como tengo que yo, 6 horas todos los días. que yo creo que también a lo mejor pues también podríamos hacer otro directo en otro momento porque es que Sí, dan claro. ganas de exprimirte. Bueno, y yo con las Eh, hipopótamas lo que sea, ¿eh? Hace poco se viralizó un hilo de un biólogo defendiendo lo queer. ¿Qué se puede hacer cuando quien más se supone que sabe del tema lo tergiversa? Perdón. Mi primo es biólogo y también defiende lo queer. ¿Qué le puedo decir si surge el tema? Temo quedar de enterada cuando se supone que es él que me debe enseñar de biología. Perséfone. Sí, a ver, están preguntando por ahí, es @ la mujer es XX, ¿vale? Sí, sobre esta pregunta, sí, justo lo están poniendo ya, perfecto. Vale, claro, ese hilo de Twitter me lo habéis pasado muchas y yo no suelo contestar estas mierdas porque creo que no tiene ningún efecto, pero en este caso sí que me metí. Al final contesté y no me ha respondido porque, claro, no le interesa, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir el tema de que la ciencia se ha utilizado una y otra vez para intentar demostrar cosas que son mentira, pero es que además, concretamente en este hilo de Twitter, no menciona ni una sola fuente, ¿vale? Y tiene unos gráficos hechos con Paint. Entonces, entendedme, ¿vale? Quiero decir, esos gráficos de Paint no son de una revista científica, ¿vale? Os invito a que busquéis Science o Nature, que son las revistas más famosas de ciencia, donde se publican las investigaciones científicas más famosas y que miréis cómo son los gráficos de esas revistas. Quiero decir que en esas revistas te tiran un artículo por lo que sea. Entonces, entendedme, esos gráficos no son de allí. Luego, además, tiene cosas. Claro, al final respondí porque me fue cabreando, ¿no? En plan, leer el tema del clítoris de las hienas como que es una copia de un pene, a ver, subnormal. Quiero decir, es que aquí me parece que hay creacionismo. Sí, hicieron una fotocopia, Rey, ¿sabes? Porque así es como funciona la evolución. Y dos, decir, el órgano primigenio, que sería el clítoris, porque si no tiene, es decir, si no está el gen SRY, el SRY, que está en el cromosoma Y, no se diferencia a hombre. Es decir, de lo normal es hembra. No, bueno, hombre, no se diferencia a varón. Entonces, ¿qué gilipollez es esa de que el clítoris se parece al pene? Por favor, en todo caso será al revés. El pene se parecerá al clítoris, ¿no? Que es el órgano. Es decir, entonces, ese tipo de cosas es como, Dios mío, la androginia, por favor, y la misoginia. Entonces, todo ese hilo es una sarta de barbaridades. Es decir, a mí me gustaría que justificase, que es lo que le pedí, que me justificase, que me pusiese ahí los artículos para poder leerlos y para poder ver también el tamaño muestral. Bueno, que no sé qué parte de las neuronas, no sé cómo ponía, una barbaridad, se parecía de las mujeres cis y las mujeres trans. Por favor. Es decir, ¿qué tamaño de muestra tenían ahí? ¿Cuántas personas han mirado? En serio, por favor, un poquito de respeto a la ciencia. Entonces, no, es una gilipollez. ¿Vale? Ese hilo de Twitter en serio es una gilipollez. Entonces, contestando a la compañera, hace poco estaba hablando con una amiga de la carrera, maravillosa, a la que quiero muchísimo, y le mando un abrazo desde aquí,
Y justo estábamos hablando de este tema y sí que me llegó a plantear, me dijo, Irene, no te enfades, pero sí que te quiero preguntar, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no hay ninguna manera que tú pienses que alguien puede llegar a nacer o algo, es decir, en el cuerpo equivocado, ¿no? Y tal, y claro, mi respuesta fue, ¿y dónde se codifica eso, no? ¿En qué cromosoma? Es decir, ¿cómo puede ser que en una parte del cuerpo tenga XX y en la otra XY? Y entonces se quedó así y me dijo, hostias, tía, me acabas de petar la cabeza. Y dije, claro, es que somos biólogas. Entonces, vamos a lo que sabemos, es decir, que no nos cuenten milongas raras súper retorcidas, es decir, y luego una frase que me encanta de mi amiga Lilith, y es, coño, si lo único que tienes del sexo contrario es el cerebro, por cantidad de masa corporal, lo que te sobra es el cerebro, cámbiate de cerebro, no te cambies de cuerpo. Si resulta que solamente es el cerebro lo que tienes diferente. No, diré, por favor, es que es una gilipollez. Entonces, no puedes tener el cerebro de una cosa y el resto del cuerpo de otra. ¿No? Y yo me pregunto, ¿y el hígado? ¿Y el hígado? ¿Han mirado el hígado? Por Dios, a ver si van a tener también el hígado del sexo contrario. En serio. ¿Qué decir? ¿Qué? Es decir, no, solamente son los genitales, solamente son los rasgos faciales, solamente es la forma de la nariz, solamente es... decir, porque además es eso. Un hombre que se opera no quiere ser cualquier mujer. Un hombre que se opera no quiere ser yo. Quiere ser la mujer perfecta. Quiere ser esa que entra con un vestido rojo en una fiesta en las películas americanas y todo el mundo se gira, ¿no? No quiere ser cualquier mujer. Entonces, justo las partes de su cuerpo que le molestan son las que están asociadas a la belleza femenina. Hostias, qué curioso. Totalmente, totalmente. Eso es muy curioso, ¿no? La cosificación, ¿no? Quiere ser la mujer más cosificada que pueda existir, en fin. Por lo empoderante que es el objeto, que a nosotras nos encanta. Bueno, y la influencia ahí de la pornografía. Bueno, es que hay tantos temas por analizar. Bueno, yo tengo la esperanza, ¿no? de que el feminismo siempre va con la razón y que al final la razón siempre se acabará dando tarde o temprano. Esto va a ser largo, pero yo tengo esperanzas. Sí, pero al final es lo que hemos hablado antes, el por qué se tergiversa tanto, por qué seguimos con este debate cuando es absurdo y todo el mundo sabe que tenemos razón. Porque interesa, porque lo que implica es destrozar el feminismo, es decir, es que desaparezca nuestra lucha. Entonces, por eso interesa tanto seguir con este debate absurdo. Entonces, no tenemos que caer en rencillas absurdas de sí, pero no, pero es que a lo mejor es epigenética. Venga, hombre, no me jodas. ¿Sabes? Por favor. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Identidad de género y posmodernidad. ¿Cómo se relacionan? Y nos la envía Mel Álvarez. Vale, esto es un tema bastante sencillo, ¿vale? Es decir, la posmodernidad implica, ¿no? Este concepto absurdo, porque es absurdo y surrealista, ¿no? De la filosofía de, bueno, para alguien será verdad, ¿no? Para alguien esto tendrá sentido. Esto formulado de esta manera, de alguna manera cuadrará. Que mira, que no es así, punto, ¿no? Y además, si no es así, pero es tu paja mental de cómo podrías colocar tu casa o de si existen, no sé, poderes místicos, pues mira, pues escucha, dale caña a la posmodernidad. Pero cuando te estás planteando borrar es decir, a la mitad de la población, ¿no? Y hacernos desaparecer y hacernos desaparecer nuestra lucha, ya no me hace tanta gracia, entiéndeme. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Pues, por ejemplo, si alguno ha intentado leerse, lo ha intentado, digo, porque conseguirlo es jodido, ¿eh? Es un reto a desbloquear, ¿no? En plan, no sé, te dan el nivel mega campeón cuando terminas. Y es el género en disputa, ¿no? De Butler. Si os fijáis, yo he llegado como al capítulo 4 así, ¿eh? No, ya dije, mira, que ya tengo suficiente sueño, me voy a dormir. Entonces, todos los párrafos, o casi todos los párrafos, empiezan con la palabra sí, con el condicional. Porque todos los párrafos empiezan diciendo, si lo que he explicado antes era cierto, eso implicaría que, por tanto, esto otro podría ser no sé qué y eso podría llegar a suponer esto otro. Siguiente párrafo. Entonces, si eso último fuese verdad también, por tanto, entonces sería posible que no, colega. Es decir, es que el primer argumento de todo el libro está mal. Entonces, todo el resto cae como fichas de dominó. Es decir, es como un castillo de naipes absurdo. Es decir, porque todo se basa en una premisa inicial de la que está partiendo en plan de ¿y si esto fuese posible? Que es que no lo es. Entonces, como no lo es, como todo el resto está construido encima, no lo es. Entonces, eso es la posverdad. Entonces, la teoría queer, ¿qué es lo que hace eso? ¿Y si se... Cuando estábamos ahí estabas ahí... Que no se puede cambiar de sexo, no se puede. No, entonces todo el resto es paja. Pero el tema es ese, es que lo que más nos tiene que importar es, ¿y entonces por qué le dais tantas vueltas? Es decir, si no se puede, si sabes que tu primera premisa es falsa, entonces, ¿por qué le sigues dando vueltas a esta idea? Es decir, ¿cuál es la intencionalidad que hay detrás? Esa es la clave del tema de la teoría queer. Que saben que parten de algo que es absurdo,
pero es que es que es patriarcado, es que es patriarcado. Pero con este nuevo toque que le da un aire de progre, ¿no? Y un aire molón, entonces ya pues no pasa nada, porque es patriarcado con purpurina, entonces ese sí nos gusta, venga, vale, pues ala, otras 2 cucharadas, ¿no? En fin, sí, sí, sí. Em, bueno, una pregunta que nos la envía Jen Ipatiau, que dice, ¿por qué son mujeres con carreras las que escriben sobre diversidad de género? Vale, esa pregunta tampoco la entiendo, porque quiero decir, también somos mujeres, algunas con carrera, otras sin carrera, es decir, al final es algo que me suele preocupar del tema del clasismo, ¿no? Pero bueno, pues yo, por ejemplo, en mi caso concreto sí que tengo una carrera y estoy luchando en contra. Quiero decir que al final entiendo que lo que quiere decir más es por el tema del academicismo, ¿no? De por qué, es decir, pues al final, si la teoría queer hubiese surgido en la calle, que es decir, el libro de Judith Butler, es decir, de verdad es que sirve y muy justito para una aquelarre, porque es que tampoco tiene mucha chicha que quemar, ¿entendedme? Quiero decir que, entonces, no sirve absolutamente para nada. Entonces, eso no puede surgir, es decir, eso no surge en la revolución del feminismo. El feminismo al final está, por desgracia, súper atravesado por el clasismo que divide la academia y la teoría de la lucha en la calle, cuando es absurdo, porque no hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría. Por mucho que nos empeñemos en intentar valorar más la una que la otra, ¿vale? Es que ese no tiene sentido, porque ambas están para lo mismo. Entonces, necesitamos teorizar bien, o sea, conceptualizar bien, para poder politizar bien. Si no tenemos los conceptos claros, si no tenemos la teoría, la práctica, somos, es decir, no sé, todas muy revolucionarias y todas con muchas ganas de quemar cosas, pero sin ningún tipo de sentido ni coherencia ni objetivo, ¿vale? Y lo mismo del revés. Es decir, una teoría sin calle, una teoría sin práctica, una teoría sin activismo, ¿para quién estás teorizando? Es decir, ¿de qué estás hablando? Del sexo de los ángeles. Entonces, tiene que ir unido, pero al final, por tanto, ¿por dónde se nos pueden meter para intentar meternos un troyano? ¿Qué es lo que es esto, ¿no? El patriarcado troyano. ¿Cómo nos puede meter un troyano? Pues o a través de la calle o a través de la teoría. A través de la calle no tiene sentido meter un libro como el de Judith Butler, pero a través de la academia sí. Ese es el tema. Es decir, a través de la academia y ese lenguaje rimbombante, ¿no? Porque es lo que nos va. Pensamos que algo, cuando está dicho con palabras muy rimbombantes y de una forma que decimos, uy, espera, me tengo que leer 15 veces un párrafo para poder entenderlo, entonces tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Por cojones. ¿No? Además, por cojones. Y lo digo concretamente esa palabra, ¿no? Entonces, no, es que no tiene nada que ver. Entonces, y de hecho yo soy partidaria, y de hecho es lo que predico, ¿no? Es decir, yo soy partidaria que las cosas, es decir, no tenemos que, y esto es un término además que me gusta mucho, que lo dice mucho mi hermana, ¿no? Y es decir, la cultura, para poder hacerla accesible a todo el mundo, no hay que banalizarla, no hay que quitarle contenido, no hay que diluirla para que desaparezca. No tenemos que hacer un feminismo liberal que tiene 4 conceptos y 2 imágenes de Instagram y ya somos feministas. Eso no es feminismo. ¿Vale? Lo que hay que hacer al contenido es explicarlo bien, explicarlo claro, para que llegue a todo el mundo. Es decir, no hay que banalizar la cultura. Lo que hay que hacer es la cultura accesible. Entonces, seguir intentando utilizar, es una típica estrategia de ciencia, intentar utilizar palabrería muy complicada para que la gente no se entere y piense que tú eres muy lista. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? ¿Ser muy listas? ¿O parecer muy listas? ¿O hacer activismo? Entonces, ¿no? Es decir, un poquito eso. Entonces, ese es el tema de Judith Butler. ¿Para qué un libro tan complejo que ni ella misma lo entiende? Porque luego ella cuando da charlas no las da así. ¿Por qué complicarse así la vida? Pues porque todo el mundo, uy, qué lista tiene que ser, porque hostia, fíjate, no sabría analizar sintácticamente una frase de Judith Butler, ¿no? ¿Ves? Pues entonces es muy bien. Me he quedado Te ves que congelada. laica. Sí, te veo ahí pensando muy atenta. Uy, qué bueno, Abril. Efectivamente, es el mismo discurso que la Biblia y el latín. Hablar en latín en la iglesia. Es efectivamente el mismo objetivo. Y Vale. iba a decir además que me hace gracia porque en el primer directo ha dicho Lilith, justo ha dicho Judith Butler y ¡pum! Se acaba el directo. Y ahora de repente sigo hablando de Judith Butler y ¡pum! No se oye, ¿no? Ay, ¿Qué el estará patriarcado. pasando? ¿Qué estará pasando? Instagram está cabreado. A colación de esta anterior pregunta que te he hecho, te quería comentar que muchas veces me encuentro muchas mujeres que han estudiado en instituciones género, ¿no? Y resulta que todo lo que han estudiado es queer, ¿no? Entonces me pregunto yo, ¿quién paga estas instituciones, ¿no? Y hasta qué punto somos conscientes de todo el peso que tiene el lobby queer. Vale, por un lado, súper importante no mencionar el tema de que todo lo que antiguamente era no sé qué de la mujer, por ejemplo, estudios de la mujer, ahora es estudios del género. ¿No? Es decir, que la palabra feminismo obviamente no existe, no vaya a ser que no sé, nos diga algo. Y por otro lado, es una manera de borrarnos también, porque cuando es Instituto de la Mujer o cuando es Estudios de la Mujer, está muy claro cuál es el tema de estudio, ¿no? Pero cuando es estudios del género, es decir, esto ya se difumina, nos van metiendo ahí letras, ¿no? Siglas, LGTBYXYZ, ¿no? Es decir, entonces,
al final lo que haces es que, ¿no? El que mucha barca poco aprieta, se nos mete en ideologías, etcétera. Es decir, todo eso tiene un sentido. Pero además quería mencionar el tema de lo del lobby trans, ¿no? Porque al final es como muy típico que te dicen, lobby, bueno, Dios mío, eres una paranoica. Bueno, primero, yo creo que soy de lo menos paranoico que existe en el mundo, sinceramente. Pero, segundo, a mí que me explique alguien que no existe un lobby trans, por favor, y entonces que me expliquen cómo puede ser que en todas las series haya personajes trans. Cuando en la mejor estadística posible, que es en Estados Unidos, que llevan con transiciones de estas supuestas, de cambios de sexo supuestos, que llevan un montón de tiempo, se estima que son el 0,1% de la población. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos un montón de series en las que no hay ni un solo personaje racializado? Ni uno. Incluso hay series en las que no hay mujeres o hay una mujer de fondo, ¿no? Pero que somos el 50% de la población y personas racializadas hay muchísimas más que personas caucásicas. Entonces, ¿cómo puede ser que eso sí que exista en las series? Pero en cambio trans, hostias, en todas las series. Entonces, ¿cómo puede ser que sea? Es decir, es el único colectivo sobrerepresentado. Bueno, y los hombres, ¿no? Pero bueno, es que es el patriarcado. Escucha. Entonces, ¿cómo puede ser que estén sobrerepresentados? A mí que me explique alguien que eso no es un lobby. Es decir, es una estrategia de toda la vida. Es decir, para que pensemos que es mucho más normal y mucho más cotidiano y que es algo guay, está en todas partes y da igual el tipo de serie que busques. Es que da igual, porque yo, por ejemplo, yo no he visto Sabrina, entiéndeme, pero hay chicas buenas, también tiene una niña que es que, claro, no le gusta la falda del uniforme escolar y no es muy femenina. Solución, es que será trans. Bueno, hombre, no me jodas. Es decir, es una niña que molaba un huevo. Entonces, al final da igual el tipo de series que te gusten, da igual el tipo de público que seas. Te la cuelan en todas partes. Entonces, ¿cómo puede ser que sea un colectivo sobre representado? Que a mí que me expliquen de verdad que no existe un lobby. Es decir, entonces, ¿cómo ha podido ser esto? ¿Es casualidad? Coincidencia, es decir, lesbianas no hay, colega. ¿Sabes? Gays, alguno. No, pero lesbianas no hay. Bueno, y cuando en una serie hay un gay, además de ser un misógino de mierda, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de series, ¿no? Que se lo representa como un misógino de cuidado y con esa feminidad supuesta, ¿no? Pero entonces se considera una serie súper progre. No, pero lesbianas no hay. Pero oye, trans, un huevo. Y la mayoría, vamos a decir, tíos que dicen que son tías. Porque luego tías que dicen que son tíos, yo conozco el de chicas buenas. Bueno, y el de Sabrina, claro, también. Es decir, que muy pocos casos. Sí, sí, completamente. ¿Y no piensas que de alguna manera las farmacéuticas, todo el poder que tienen las farmacéuticas ahí, de alguna manera están haciendo, no sé, ¿hay algo ahí con eso? Efectivamente. A ver, con el tema de siempre que se menciona las farmacéuticas, obviamente, no es que es obvio el interés económico que hay detrás y cómo se puede sacar partido. Igual que puedes ver en la página, ¿cómo es? Una página de salud de Canadá, sí, la página de salud de Canadá, de la Sociedad de Salud de Canadá, te ofrece a trans woman, ¿no? Ofrece que a lo mejor no te has planteado que te tienes que hacer un análisis del cervix, pero deberías hacértelo porque si tienes vagina, perdona, vagina, es decir, son tejidos diferentes. Es decir, ¿qué se van a hacer? ¿Un frotis de un cacho del intestino delgado, que es lo que se han puesto en lugar de vagina? Es decir, eso no es cervix. Entonces, esto tiene un interés económico detrás, está claro, ¿no? Pero porque al final es lo que tiene. Solamente existen tres opresiones, ¿no? Hemos estado hablando antes de discriminación y opresión. Opresiones son tres, que ya las hemos dicho, ¿no? Es decir, que sería por raza, entendedme, ¿no? Es decir, la racista, por la del patriarcado, ¿no? Por razón de sexo, a través del género, y la de clase. Entonces, ¿qué ocurre? Que existen desde que existe la civilización. Entonces, según, bueno, y además, bueno, la racista y la de clase se construyen encima de la patriarcal. Entonces, todo esto está completamente intrincado en el sistema. Entonces, claro que se llevan muy bien entre ellas, ¿no? Las opresiones, porque es que todo el sistema está configurado así. Pero es que el tema es que nosotras no estamos aquí como marxistas, ¿no? No estamos aquí por hacer un análisis, una perspectiva de clase. Entonces, claro que las farmacéuticas ganan dinero, pero nadie de izquierdas, y nos lo han demostrado ampliamente a lo largo de la historia, va a hacer el análisis feminista. Entonces, si nosotras seguimos haciendo todo el rato el análisis económico, ¿quién va a hacer el feminista? Entonces, a mí me preocupa más quién gana de todo esto, no a nivel económico, quién gana con el patriarcado. Es el análisis que nadie más va a hacer que nosotras. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. ¿Por qué todo eso está tan metido? ¿Por qué está tan normalizado? Pues porque es el golpe definitivo al feminismo. ¿No? Es un poco la idea, bueno, de hecho tengo un artículo sobre esto, ¿no? El patriarcado troyano al final. Es la idea de un mundo en el cual ni siquiera puedes quejarte, porque quejarte, es decir, ¿no? Es decir, tenemos el patriarcado de coerción, en el cual en las propias leyes queda claro que no eres igual, ¿no? Que no hay igualdad entre hombres y mujeres. Luego tenemos el de consentimiento, que tenemos esa igualdad supuesta en la legislación, pero que no es real. Pero ¿qué efecto causa? ¿Qué es lo importante? ¿Qué efecto causa el patriarcado de consentimiento? Que nos creemos que ya hay igualdad. Yo hace millones de años decía eso, pero si ya hay igualdad, ¿por qué voy a ser feminista? ¿Para qué?
¿no? Entonces, es el efecto que tiene el hecho de que en la ley ya parezcamos iguales. Entonces, ¿cuál es el siguiente giro de tuerca? Pues que si en la propia ley implica que se supone que somos iguales, pero es que además quejarte de lo que te ocurre es transfobo, es decir, es que encima estás reclamando una cosa que es absurda, pero es que además estás reclamando que a otras personas pobrecitas estén mal. Entonces, por Dios, es que eres alguien a eliminar, terf de mierda. ¿No? Entonces, es la vuelta de tuerca más. No solamente eres una histérica por quejarte de algo que en realidad se supone que ya tienes, es que además eres una mala persona. Es una vuelta más de tuerca. Sí. Y después, ahora también más adelante, haremos le haré una pregunta respecto a si existe realmente la transfobia o no, que es una pregunta interesante. La siguiente pregunta nos la envía María Martín Romero, que dice, ¿hay alguna investigación sobre clínicas de transición privadas en España? Bueno, sobre eso tengo que decir que no tengo ni idea, ¿eh? Es decir, que yo no sé todo en el mundo, ni muchísimo menos, por Dios. Es decir, no me cabe en la cabeza. Pero sí que es verdad que entiendo que no está, es decir, que seguro que habrá alguna. Pero en España el tema que tenemos es que tenemos todavía, mientras dure, una sanidad pública. Entonces, ya se ha ido a decir, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, es decir, primero tenemos la Ley 3/2007 del PSOE que permite el cambio en el registro del sexo, ¿vale? Y luego tenemos el siguiente avance, que es que como tenemos transferidas las competencias por comunidades, la de educación y la de sanidad, justo las que son más importantes para esta colonización del tema queer, ¿no? Y del tema trans, del transactivismo, ya en muchas comunidades se van permitiendo cosas que en otras comunidades no. Entonces, tengo entendido, si no ha cambiado nada desde hace unos años para acá, es decir, fue muy sonado el tema de que en Andalucía sí se permitía, ¿no? Y había muchas quejas de el dentista no está por la seguridad pública, pero cambiarse de sexo sí. Insisto que no se puede cambiar de sexo. Entonces, no sé hasta qué punto es necesario en España, es decir, creo que interesa mucho en este caso que exista una sanidad pública. Pues sí, totalmente. ¿Crees que detrás de muchas personas que deciden transicionar se esconde un profundo miedo a reconocer su homosexualidad? Esta es muy interesante y nos la envía Nerea de las Hipopótamas. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Y tenemos ejemplos muy claros en países enteros como Irán, ¿no? Que tú no puedes, es decir, las parejas homosexuales son perseguidas a no ser que una de las dos personas de la pareja transicione, ¿no? Entonces, si te cambias de sexo, sí puedes permanecer con tu pareja, ¿no? Es decir, puedes tener, en el caso de ser una mujer, puedes seguir teniendo una pareja mujer, pero si todo el mundo te ve y no te han operado para que se suponga que seas un hombre, entonces no puedes seguir siendo, no puedes ser lesbiana. Entonces, hay países enteros con esto, pero también es la psicología de muchas personas. Y aquí tengo que mencionar el tema al final, educativo, ¿no? Es decir, cuando un niño es más sensible, es más tímido, no le gustan los juegos violentos, lo que se suele pensar de él es que es maricón. Y lo dicen así, ¿no? Es decir, además me parece un insulto extremadamente misógino. No, pero al final lo que se entiende de ese niño es que será homosexual. Porque, claro, no puede ser un niño heterosexual sensible, eso sería horrible, por Dios, entenderme, ¿no? Sería, oh, Dios mío, por favor. Entonces, nos peta el cerebro, ¿no? Entonces, asumimos que es homosexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo mismo del revés, ¿no? Es decir, yo me pregunto, ¿no? Si no estamos forzando a ese niño que le interesa más o le atrae más su mismo sexo, si no estaremos forzándole a tener determinados tipos de rasgos de personalidad, o del revés, si determinados rasgos de personalidad no te invitan a darte a entender que entonces es que eres homosexual y te hagas a ti planteártelo, coño. Y si soy homosexual, no. Entonces, me pregunto hasta qué punto no influye en eso. Bueno, no me lo pregunto. Es decir, hasta qué punto influye en esto la educación. Entonces, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con un montón de niños y niñas? Sobre todo esto se ve mucho en Reino Unido, ¿no? Y sobre todo con las niñas. Si no encajo en los típicos estereotipos que se supone que tienen que ser para mí y encima me gustan las niñas, ¿será que soy niño? No, es decir, porque nos puede más la homofobia. Es decir, es más raro que te pueda gustar una persona de tu mismo sexo a que te hayas equivocado de cuerpo. A mí que me expliquen eso, por favor, ese concepto. ¿Y hasta dónde puede llegar la homofobia? Totalmente, totalmente. De hecho, en Irán es el país, junto a Tailandia, que más operaciones de cambio de sexo se lleva a cabo. Qué casualidad. Y la homofobia, la homosexualidad está penada o en recibir latigazos o a penas de muerte. O sea, es que hay un lobby, claramente hay un lobby. Y también es como que no es de extrañar, ¿no?, que el colectivo LGB se haya separado de lo trans en el Reino Unido, ¿no? ¿Qué te parece esto, Irene? Bueno, en el Reino Unido y en más sitios van poco a poco, ¿no? Y de hecho, pero sobre todo tengo que decir aquí que
no es el movimiento LGB, es decir, son las lesbianas las que han empezado todo esto, ¿no? Hay que reconocerles la lucha que están haciendo. Y hay pancartas impresionantes de manifestaciones de otros países en las que son las lesbianas las que están enfrentándose a todo esto, ¿no? Y sufriendo una misoginia brutal. Entonces, sí, claro, es decir, tiene sentido, además porque nunca tuvo sentido que dentro de un colectivo que se supone que es, decir, que primero, yo no lo entiendo como colectivo porque no creo que tengan las mismas luchas. Pero bueno, ese es otro debate. Pero un colectivo en el que se supone que son orientaciones sexuales, que de repente te metan ahí el tema de lo de la supuesta identidad sexual. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Para empezar. Pero bueno, es que... Es que al final el único movimiento donde las mujeres, da igual, las mujeres en general estamos representadas es el feminismo. Porque en todos los demás trasciende el patriarcado. Quiero decir, es que al final, es que cuando hablamos de sistema, es a esto a lo que nos referimos. No, a veces sí, a veces no. No, sistema. Es decir, que está en todas partes. Sí, y el colectivo LGTBI plus Q no sé cuántos, vamos, hay una... Ya se ve lo invisibilizadas que están las lesbianas dentro de este colectivo. En Efectivamente. fin. Hay muchas mujeres que tienen miedo a expresar el discurso abolicionista porque creen que atenta contra las personas trans, contra sus derechos, etcétera. ¿Cómo se podría explicar de una manera sencilla las consecuencias que tiene para nosotras, las mujeres, el transactivismo? A ver, de forma sencilla, quiero decir, puedes ir todo lo sencillo que quieras, pero depende de cómo de metida está esa persona en esta religión, ¿no? Ese transcool, en ese transactivismo. Porque al final, la gente de la calle, cuando tú le planteas esos temas, realmente no tiene esas complicaciones, ¿no? No tiene esas dudas. Pero cuando tú hablas con una persona a la que ya le han metido un montón de mierda en la cabeza, esa persona es más complicada de convencer. De todas maneras, sí que quería decir que, en realidad, me parece que esto también es misoginia interiorizada, porque en realidad parece como que estamos buscando cualquier excusa para dejar de luchar por nosotras. Quiero decir, es como, ay, Dios mío, no seré transfoba, entonces paro de luchar por las mujeres. Coño, yo no veo a los colectivos preocupados por ese tipo de cosas. Pero a ninguno, ¿eh? En plan de, oye, no seré yo misógino. Bueno, es que si fuese así no existiría ni el movimiento obrero ni el movimiento antirracista, quiero decir. No existiría, de hecho, ningún movimiento si alguien se plantease, voy a dejar de hacer cosas porque soy un misógino. ¿No? Entonces, es que el único colectivo que está más preocupado por no ser cualquier otra cosa que por luchar somos nosotras, pero porque es que nos han educado para esto. Entonces tenemos que salir ya un poco de ese tema. Bueno, pues, es que además es que sabemos que no es así, sabemos que no es verdad. Pero yo me pregunto, ¿y si discriminásemos? ¿Dejaría de tener sentido nuestra lucha? ¿Dejaría de tener sentido luchar por las mujeres, por ese concepto? Que es que además que no es el caso. Pero coño, es que yo estoy aquí por las mujeres, no sé por quién está el resto. Yo no estoy aquí para caer bien, ni estoy aquí para ser la más maja, ni no sé, ni mi simpatía, ¿no? De hecho, creo que se nota. Entonces, no, es que ese no es el objetivo. Estamos luchando por las mujeres. Sí. Entonces, yo no necesito caer bien. Completamente, Irene, completamente. Sigo porque si no el tiempo nos come. Está yendo, sí. ¿Cómo se podría hacer para llevar nuestro discurso de abolición de género a todas esas familias que se ven envueltas en toda la lucha transactivista por tener hijas o hijos que quieren transicionar? ¿De qué manera se les puede explicar nuestro discurso para que lo entiendan? Bueno, a ver, es que en el caso de las familias es que es como todo, es decir, al final depende mucho en qué punto estén. Pues habrá familias que dirán que el tema trans no, bajo ningún concepto, porque las mujeres tienen que ser sumisas y los hombres tienen que ser, no, unos hombretones guerreros, entonces les parecerá mal por eso, por esa misoginia de, ¿no? Son dos cajas estructuradas, entonces no te puedes salir de tu caja. Luego estarán los que les parezca bien porque son unos homófobos, entonces antes de que su hijo o hija sea homosexual, mejor que sea trans, ¿no? Como por ejemplo Nacho Vidal. Para poner nombres, digo, que yo no soy a mí esos directos en los que no se dicen los nombres pero se dejan caer, a mí no me va a hacer rollo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo bastante práctico de un tío tan homófobo que prefiere que su, no sé qué es, la verdad, sea trans a que sea homosexual. Creo. ¿No? No lo sé, Hija. no tengo ni idea. Vale, pero luego también lo sabrá porque digan, no, perdona, es que si a mi hijo le gusta jugar con Barbies, primero, ¿en serio Barbies? ¿En serio Barbies? Es decir, ¿de verdad queremos seguir con ese tipo de modelos de belleza femenina? Que si la Barbie fuese un ser humano, tendría la cintura del tamaño de un CD, que tendría que tener desplazados los órganos internos para que le cupiesen. Esa, para empezar. Pero bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Un niño al que le gusta jugar con juguetes supuestamente de niña, que ¿cuáles son esos? ¿Vale? Entonces, habrá padres y madres que dirán, no, perdona, es que, pues por ejemplo, yo que sé, mis propios padres. Es decir, yo, de hecho, si miras en el DSM-5, en el 6, el 5 creo que están ahora mismo, ¿no? El manual de psicología, para catalogar la infancia trans, necesitas cumplir, creo que son 6 parámetros de 8. Yo, en determinado momento de mi vida, he cumplido los 6.
Mi juguete favorito de pequeña era un tractor teledirigido, que mi madre me estará viendo y se estará riendo de mi tractor teledirigido. Entonces, pues hay padres y madres que dicen, no, claro, yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, no he tenido nunca disforia. De hecho, no tengo disforia, quiero decir, no tengo ningún problema tampoco en comer comida basura, ¿no? Tampoco me ha preocupado nunca el tema de la talla. Pero, quiero decir, ¿no? Y ni el tema del maquillaje, ni el tema del vello corporal, etcétera. Pero bueno, pero el tema es, yo no tengo disforia, no soy nada, ni necesito cambiarme de nada. Y estoy súper contenta con ser mujer, por Dios, ¿por qué querría ser hombre? Por favor, entiéndeme, ¿sabes? Pero a mí, si hubiese tenido otro tipo de padres, no, otro tipo de madre y padre, o si hubiese nacido en otro momento, mira, se está riendo mi madre, si hubiese nacido en otro momento, efectivamente, a mí me habrían transitado, porque yo cumplía los patrones. Entonces, ¿por qué un tractor teledirigido? Es una cosa de niños. Mira, nos preguntan, ¿llamarles hijes no es también invisibilizar a las niñas? Pues sí, ¿no? Obviamente. Es que el uso de la E lo único que hace es que es la O, pero molona. Ah, vale. Era irónico, era irónico. Bueno, pues sigo para adelante. Sabemos que muchos países gobernados por mujeres han gestionado mejor los efectos del coronavirus. ¿Crees que es debido al género o a razones biológicas? Si es a causa del género, ¿es positivo esto? Bien, aquí lo voy a decir súper claro. Estoy súper en contra del feminismo de la diferencia. Súper en contra de la esencialización de nada. El género es un constructo social. El género no tiene razones biológicas, bajo ningún concepto, ni para decir que son muy malas, ni para decir que son muy buenas. Las mujeres no tenemos instinto maternal, no tenemos una forma mejor de hacer las cosas, no tenemos una empatía natural que nos sale de dentro desde que nacemos. Eso no existe. Eso es esencializar el género. ¿Y qué ocurre cuando esencializamos el género? Que lo hacemos imprescindible. Y dejamos de luchar contra él porque le decimos que en lugar de verlo como algo malo, lo veamos como algo bueno. Que no somos diferentes por nacer con diferente sexo. Bueno, sí, claro, el cuerpo es diferente, pero la personalidad no, los rasgos no. Entonces, no, ya está bien de esencializar el género, por favor. Entonces, ¿por qué han resuelto mejor esta crisis? Pues probablemente por género, probablemente porque no tienen lo de, pues por mis huevos morenos. Es decir, probablemente, ¿no? Porque no son cabezotas, probablemente porque se dejen aconsejar, probablemente porque tengan el síndrome de impostora, ¿no? El típico este de abeja reina de no me merezco en el puesto en el que estoy, entonces me voy a rodear de gente que aconseje bien para poder tener una buena forma de hacer las cosas. Seguro que nada es porque me sale a mí de los huevos. Entonces, pues hay muchos factores que pueden ser, pero eso también es género. No es porque las mujeres hagamos nada mejor. Es decir, eso es volver a esencializar lo mismo. Completamente, porque en muchos casos también lo que podríamos hacer es comernos a nuestros hijos por supervivencia, ¿no? Sí, claro, eso hacen los hámsters. Hostias, más natural que eso. No sé, entiéndeme. Completamente. Bueno, aquí esta pregunta, ¿no? ¿Existe realmente la transfobia? Vale, yo insisto, ya se lo he dicho a Arantxa varias veces, no me voy a atribuir el mérito de esta pregunta porque es tuyo. Quiero decir, este es un debate que me grabó un audio hace un montón de tiempo Arantxa y hemos estado ahí debatiendo sobre el tema y me planteó su hipótesis que me parece maravillosa. Entonces, de hecho, yo creo que deberías contarlo tú. Bueno, yo no sabría si contarlo o no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero explícalo tú, porque tú es que te explicas muy bien y yo a lo mejor me voy a explicar y no me van a entender también. Género. Eso es género. Género. Vale, pero bueno, decir, un poco lo que dice Arantxa, ¿no? Es decir, a ella, ¿no? Le surgió la duda por el tema de la islamofobia, ¿no? Que al final la islamofobia no existe como concepto, es decir, existe el racismo. Pero la islamofobia es como intentar hacer que se ataque una religión concreta cuando en realidad esa religión está siendo súper opresora, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Entonces, ir en contra del velo no es islamofobia, es ir a favor de las mujeres, ¿no? Y de que digan que el problema es del cuerpo de las mujeres. Entonces, no existe ese concepto de islamofobia, es una forma del progresismo, ¿no? Para intentar disfrazar las opresiones de toda la vida de algo que no debería tocarse, ¿no? Uy, es que es como... Claro. A mí me recuerda lo de no se puede dejar de tirar la cabra del campanario porque es cultura. Venga, hombre, no me jodas. Quiero decir, siglo XXI, ya está bien, ¿no? Vaya, está bien, ¿no? Vamos a seguir haciendo, si no, no sé, el típico espectáculo de un oso contra 3 perros. Quiero decir, por favor, vamos a evolucionar un poquito también, ¿no? Es decir, de aquí. Entonces, esto es lo mismo, es decir, nada que atente contra los derechos humanos puede estar protegido por una razón cultural. Nada. No puede haber una cultura por encima de los derechos humanos. No podemos justificar bajo ningún concepto ni la ablación genital femenina, ni los matrimonios forzados, ni los crímenes de honor, ni el velo. No se puede justificar con cultura. Por favor, qué vergüenza que haya una cultura por encima de las personas. Eso sí, para empezar. Pero entonces esto es lo mismo, ¿no? Es decir, claro, la transfobia...
No, no, que te quería comentar que, por ejemplo, mucha gente me pregunta, bueno, y estos policías, por ejemplo, que empezaron a insultar, ¿no? A esta persona que no sé si era transexual o transgénero. Y yo dije, bueno, es que Trans, realmente decir que era trans. Se estaban metiendo, lo que les decía es, lo que le decía a la policía es, ¿qué es lo que hacéis ahora que no podéis comer pollas, ¿no? Jalar pollas, decían. Claro, es que eso es homofobia. Eso es homofobia y misoginia. No es transfobia. efectivamente, no le atacan por vestirse de mujer, le atacan porque dicen que es homosexual o le atacan por parecerse a una mujer. Quiero decir, es que Ay, no tienen. No, y y una además quiero decir que el tema de la transexualidad lo único que hace es eliminar a las mujeres. Entonces, ¿cuál es ese ataque? Es decir, ¿qué es la transfobia? Nosotras somos transfobas. ¿Por qué? Porque por defendernos de que no nos borren. pero si somos conscientes de que lo trans no existe. Lo trans no existe, no se puede ser trans. O sea, si somos conscientes de que no se puede ser trans, no puede existir algo sustentado sobre algo que no existe, Efectivamente. ¿no? Efectivamente, si no se puede cambiar de sexo, si no se puede cambiar de género, que es una persona trans. Entonces, bueno, descubrimiento de que la transfobia no existe. El audio de eh, Arancha empieza. Irene, te tengo que explicar una cosa que estoy pensando, pero no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, a ver si me entiendes. sí, bueno, y qué casualidad, ¿no? De que este hombre, ¿no? Al que la policía insultó, que no lo estoy defendiendo en ningún momento, pero si No, les claro que digo no. que no es transfobia, me parece homofobia. Es que al final todos los derechos por los que lucha el colectivo LGTBI es que se tendrían que centrar en la homofobia. Es que yo creo que hasta el colectivo LGTBI lo que está haciendo es invisibilizar el tema de la homofobia. Bueno, invisibilizar y esencializar determinadas Es cosas. que, en Como el fin, tema del espectáculo, de los desnudos, de, ¿no? Esa supuesta, no me sale la palabra, eh, que les gusta mucho el sexo. No me sale ahora. eh, bla, 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 bla. Promiscuidad, ¿no? Esa Ah, supuesta promiscuidad, ¿no? Es decir, lo que se vende, ¿no? Es decir, al final el espectáculo, el pride, el gay capitalismo, ¿no? El comercializarlo todo y el que se supone que hay una manera correcta de ser homosexual, ¿no? Que es lo más completamente. llamativa posible a poder ser. Es decir, al final, es Exacto. que esto es lo mismo, es como el feminismo de la diferencia, pero en versión homosexualidad, ¿no? Es decir, es esencializar que se supone que hay una manera de ser homosexual. Sí. El chico este al que la policía insultó pertenecía, qué casualidad, fíjate, porque todo el mundo ahí, fíjate, ¿no? Qué rápido salta la población, ¿no? Transfobos, transfobos! Hostia, pues esto lo estamos recibiendo todos los días las mujeres. ¿En qué momento va a empezar la sociedad a defendernos de esa manera? Sí. Me pregunto. De hecho, hoy ha Y sido el caso han cerrado el caso de Verónica, la mujer a la que se suicidó, no por el acoso que había recibido en su trabajo, no por esa pornografía forzada, ¿no? En la que difunden vídeos suyos. Y ya está, se ha cerrado el caso y punto, y se acabó. Es decir, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a defender así a las mujeres? exactamente. Y qué casualidad, ¿no? Que con los trans esto pasa y con las mujeres no. Bueno. No, y yo me Y, pregunto, ¿cuántas personas de esas que gritan transfobas, ¿no? Y que es los mismos, los que gritan desde las terrazas, escupen y tiran ladrillos, ¿no? Por la cuarentena. Yo me pregunto, ¿cuántos de esos llaman a la 112 cuando detectan que un vecino suyo está maltratando a su vecina? ¿Cuántos? sí. Porque, hostias, anda que no Y, se oyen las cosas a veces. y qué casualidad que, bueno, que este hombre al que la policía insultó pertenecía a un grupo que se llama Los Avatares, que son un grupo de delincuentes de Benidorm, algunos transgénero y otros no, que se dedican a robar a los turistas británicos. Pobrecitos. Pobrecitos. En fin, no quiero decir nada más Sí, de no, esto pero que sí, porque que es el noto el trans, que no son el ejemplo de todo el resto de misóginos. no. Vale, pues seguimos, que nos quedan ya poquitas. Sí. Preguntaza, que me encanta esta pregunta. ¿Es posible una sociedad sin género? ¿Es posible? Bueno, como feminista radical y abolicionista de género, quiero decir, quiero pensar que sí, ¿no? Quiero decir, también os digo que no la vamos a vivir. Que vivimos menos género probablemente que el que hayan vivido nuestras antepasadas, ¿no? Todas las que han luchado por nosotras. Sí, efectivamente, ¿no? Que hay cosas que no se nos cuestionan hoy en día. Se cuestionan de otra manera o se le da, como digo, ¿no? Estas vueltas de tuerca, esta forma de retorcerlo todo. Pero al final es verdad que no estamos educadas en el género de la misma manera o que poco a poco, mejor dicho, sí, porque al final no es un tema de azar. Es decir, el movimiento feminista ha ido recuperando un terreno, ¿no? Que nos tienen arrebatado, ¿no? Que nos tienen conquistado. Entonces, claro que cada vez va habiendo menos género, ¿no? Se supone que es en lo que estamos luchando todas. Entonces, ¿será posible en algún momento una sociedad completamente sin género? Espero que sí. Pero también os digo que
aún así es muy importante que se revise todo el rato, porque si asumimos que ya no hay género, cuando haya género no lo vamos a detectar porque no lo vamos a estar buscando. Sí, y al final esto es una lucha que, bueno, como todas las luchas no sabemos si la vamos a tener nunca, pero esto es lo que luchar nos ayuda a avanzar y a no quedarnos estancadas, ¿no? Que al final es lo que importa. Sí, se lo debemos a las que han luchado por nosotras. Y para las que vendrán Efectivamente. después, tendremos que luchar por ellas. Es decir, al Efectivamente. final no es una cuestión de decir, no es luchar solamente para lo que vayamos a vivir cada una de nosotras. Es decir, por favor, vamos a quitarnos el neoliberalismo. Yo no estoy luchando por mí, ¿eh? Estoy luchando por todas Exacto. las mujeres. Exacto. Aquí me preguntan si puedes, dicen que has simplificado mucho el tema del feminismo de la diferencia, si lo podías explicar. No, no me voy a meter en este jardín. Es decir, para eso, no, pero quiero decir, porque me parece irrelevante, en plan, yo eso no creo que pueda aportarle nada al feminismo. Es decir, buscar, por favor, yo que sé, a Amorós, a Valcárcel, ¿no? Buscar las que se han dedicado enormemente a hacer discursos súper amplios del feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ninguno. Es que, para mí, es que el único feminismo y la única posibilidad real que existe es el radical, ¿no? Y de hecho es el feminismo. Entonces, no creo que tenga sentido que yo, con mis sesgos también, vaya a explicaros algo. Simplemente es eso. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esencializar nada y creo que el feminismo de la diferencia muchas veces se convierte en un enemigo del feminismo radical porque esencializa el género. Entonces, sí, ¿está simplificado? Vale. Pero vamos, yo no creo que yo aporte nada poniéndome a explicar aquí cosas que explican muchísimas mujeres mejor que yo. Es decir, no, es que me parece absurdo, no tengo tanto ego. Vale, pues la última pregunta. Bien, hemos llegado. Me va a dar tiempo, solamente voy a llegar 10 minutos tarde, yo creo. Ya me Pero vas a conocen. llegar, vas a llegar. Voy a llegar. ¿Hay algún libro escrito en algún idioma que hable del género? El del género. Del género. A ver, que hable del género hay muchos, es decir, hay mucha mierda también. Mucha mierda, a eso me Mucha. refiero, sí. Entonces, que hable del género como tal, bueno, pues obviamente el segundo sexo no menciona la palabra género, pero hace un análisis bastante amplio, ¿no? Vamos, Política sexual de Kate Millett, creo que hace un repaso brutal. Pero creo que se refiere más esta pregunta al tema trans. Entonces, sobre este tema concreto, no sé, lo mismo soy muy ignorante y yo conozco menos. Yo conozco poco libro sobre, vamos, de hecho probablemente os diría que si quito eso, libros típicamente del feminismo radical, es decir, que ahonden en el tema trans y en el peligro que implica, está The Transsexual Empire de Janice Raymond, de la gran Janice Raymond. Entonces, este libro ahora mismo está en inglés. Hay algún proyecto por ahí para traducirlo, pero ahora mismo está en inglés. Entonces, bueno, esperemos que pronto lo podáis leer en español. Pero, y es un libro brutal, escrito en 1979, que es impresionante. Pero es eso, es decir, la mayoría de cosas, si queréis informaros sobre este tema, artículos sobre todo, porque es muy nuevo todavía. Y bueno, y como no me voy a callar nada y he venido aquí a jugar, también habrá en próximos plazos, entiendo, muchos libros sobre este tema, porque ahora es el nuevo pastel a repartir, ¿no? Entonces, intentemos no caer en el liberalismo, en el feminismo, ¿no? Es decir, las ídolas, las referentes por encima de todas las cosas, que una persona puede decir lo que diga y no se equivoca y habrá querido decir otra cosa en realidad porque la adoramos. Es decir, vamos a dejar de tener modelos patriarcales de figuras que están por encima del resto, por favor. Aquí las que valen son todas las mujeres que están luchando y de todas podemos aprender algo. Entonces, dejemos de tener ídolas, por favor, lo suplico. Entonces, bueno, ¿saldrán libros sobre este tema? Seguro que muy pronto porque está de moda. Pues yo creo que ya estamos, Irene, que hemos terminado. Alegría. Alegría, nos vamos a la calle a disfrutar el primer día Sí, en además hace un Fase calor. 1. Sí, sí. Y nada, recomendaros que os metáis, si tenéis preguntas, dudas, podéis escribir a Irene, me podéis escribir a mí. Os recomiendo que os metáis en el canal de Supervioletas, que lo podéis encontrar en YouTube. De momento. Una web. De momento. Pero no pasa nada, habrá un cuarto canal. Y ahí podéis encontrar vídeos muy interesantes, ¿no? Que hablan del sexo, del género. Bueno, yo creo que es muy interesante. Así que nada, bueno, darte las gracias y a la lucha. Pero bueno, no, de lo mismo del revés, es decir, muchas gracias a todas las compañeras que me escriben. Es que de verdad que, más que, a muchas ya me conocéis, muchas ya me lleváis siguiendo un tiempo, entonces sabéis que esto no lo digo por decirlo y además no soy nada protocolaria. Pero de verdad, yo
no he aprendido porque sea muy lista, ni he aprendido porque haya leído muchísimo. Ojalá leyese más, no saco tiempo prácticamente nunca. Entonces, yo he aprendido de mis compañeras. Y compañeras me refiero a todas vosotras también, las que me escribís, las que me contáis, las que me decís vuestras reflexiones como Arantxa, ¿no? Que me graba un audio de no sé qué y nos ponemos las dos a discutir de un tema y pienso, hostias, pues mira, esta postura no me la había planteado. Entonces, se aprende luchando con tus hermanas. Es decir, no se aprende siendo una erudita, por favor, vamos a dejar de ver los individualismos. Entonces, yo os agradezco, cada vez que me decís, ay, perdona que te moleste, con el género además, ¿no? Que además lo digo siempre, en plan de eso es género. No, perdona que te moleste, tal, es que tengo una duda, lo mismo te parece una tontería. No, es que aprendo un huevo con vosotras. Entonces, yo os lo agradezco porque, de hecho, las que me lleváis siguiendo más tiempo habréis visto todo el avance de Supervioletas. Entonces, esto no es, no sé, por una extraña razón, no ha sido por ósmosis, no me llega el conocimiento, es que es gracias a vosotras. Es decir, yo lo único que intento es facilitar ¿no? y divulgar todo este tema, pero al final la lucha no la hago yo sola, ¿eh? Pues sí, la hacemos todas y ahí tenemos que estar y no dejar de eso, ¿no? De exactamente de idolatrar, no idolatrar ni centrarla todo en una persona, ¿no? O todas o ninguna. Efectivamente. Que se está cortando. Chao.